En un denso bosque, un enorme monstruo insectoide aparece ante un grupo de aventureros. Uno de ellos, un joven de pelo negro y puntiagudo, empuña su arma, jurando aplastar a la criatura de un solo y decisivo golpe. La escena cambia a un campo tranquilo donde un granjero cuida de sus cultivos. Levanta la vista alarmado mientras una criatura insectoide similar, aunque mucho más pequeña, zumba hacia él. La reconoce como un strime a medida que se acerca. Reacciona al instante, gritando mientras clava su horca hacia adelante, empalando a la criatura en el aire. Le advierte severamente que no toque las verduras que con tanto esmero ha cultivado. La amenaza ha sido neutralizada, y un momento de calma se asienta sobre sus vastas tierras de cultivo. Mira a lo lejos, con sus pensamientos a la deriva. Reflexiona que, hasta hace medio año, él también era algo completamente distinto. El recuerdo aflora, hace medio año, era un aventurero, vestido con armadura y blandiendo una espada enorme. La voz de un compañero interrumpe el recuerdo, reprendiéndolo por relajarse mientras se enfrentaba a un enjambre de limos. Recuerda la presión constante. Mientras los miembros de su grupo observaban los enjambres de bichos más pequeños que aparecían, resolvieron que no había otro camino más que seguir adelante. Él solo pudo ofrecer una sonrisa forzada como respuesta. En otro lugar, se está llevando a cabo un tipo diferente de cacería. Un compañero informa con entusiasmo a un guerrero rubio llamado Acerus que su número de espectadores simultáneos ha superado los 5000. Acerus sonríe con aguda confianza, declarando que ha llegado el momento. Su compañero entra en pánico cuando aparece una gran ameba venenosa negra, identificándola como un monstruo de nivel C e instando a la huida. Pero Acerus permanece perfectamente tranquilo, afirmando que no hay necesidad de correr. Avanza con una sonrisa de confianza, explicando que mostrar el momento mismo de la caza es lo que hace que una transmisión de caza valga la pena, mientras corta sin esfuerzo al monstruo ameba en dos. Con una sonrisa confiada, el streamer Acerus se dirige a su audiencia, agradeciéndoles por ver y diciéndoles que esperen con ansias la próxima transmisión. A pesar de su imagen pública, estaba decepcionado. El número de espectadores solo había alcanzado los 5023, no lo suficiente para recuperar su inversión. Mientras uno de sus compañeros llega corriendo, disculpándose por la tardanza, Acerus se enfurece internamente por los resultados mediocres. Después de la transmisión, los miembros de su gremio ofrecen sus críticas. Uno sugiere que deberían haber hecho el monstruo de gelatina más grande para generar más emoción. Otro cuestiona si la reacción de Acerus fue demasiado rígida, mientras que un tercero comenta cruelmente que la casa se había convertido en una transmisión de cocina en su ausencia. Observando desde la distancia, Alus se maravilla de la creatividad del líder de su gremio, siempre ideando nuevas ideas para las transmisiones. Habiendo observado lo suficiente, se da la vuelta para irse, decidiendo que es hora de volver y revisar su plan. Han pasado 50 años desde el establecimiento de la tecnología de transmisión de video. Esta magia, ahora fácilmente accesible para todos, ha fomentado un entorno de competencia feroz. La expresión de Acerus se contorsiona en una sonrisa siniestra, dejando al descubierto su ambición. Para que su gremio, Serpiente Llameante, se convierta en el número 1 del mundo, jura que deben producir transmisiones aún más llamativas y sensacionales. Durante una transmisión posterior, Acerus se dirige a su audiencia con un anuncio urgente. Sus espectadores notan su comportamiento inusualmente serio. Luego dirige su atención a Alus, informándole fríamente que debe abandonar el gremio. Alus se queda mudo de la conmoción. En la oficina del gremio, exige saber por qué lo despiden. Acerus, al ver su confusión, chasquea los dedos. Comenta que Alus no parece comprender la situación y decide dejar que hable el acusador. Otro miembro del gremio da un paso al frente. Declara que comenzará, afirmando haber visto a Alus robar el dinero del gremio. Para incredulidad de Alus, el hombre proclama que tiene pruebas. La prueba es una grabación granulada de la oficina, tomada la noche anterior. Alus protesta que la vista lejana no es suficiente para probar que fue él, pero los espectadores de la transmisión ya están convencidos. Razonan que la figura debe ser él, ya que es el único en el gremio que lleva una espada grande, y lo declaran culpable. Mientras era acusado, las voces incorpóreas de la audiencia de la transmisión inundaron el aire, un coro de condena. Lo llamaban criminal, se reían de su nerviosismo y debatían si debía ser despedido o denunciado, todos convencidos de su culpabilidad. Para agravar su miseria, una compañera de gremio dio un paso al frente, con los ojos llenos de lágrimas. Afirmó que él la había tocado casi todos los días a pesar de sus súplicas para que se detuviera, declarando que estaba aterrorizada. Alus, horrorizado por la mentira descarada, solo pudo gritarle que se detuviera. Su desesperada negación fue recibida con un grito teatral. Llevado al límite, Alus se abalanzó sobre su acusadora, exigiéndole que lo soltara. Desde el otro lado de la sala, Acerus observaba la escena, declarando que levantar la mano contra una valiosa compañera lo dejaba todo claro. Señaló directamente a Alus, con el rostro convertido en una máscara de furia justiciera. Como líder del gremio, gritó su veredicto final, ordenando a Alus que abandonara el gremio de inmediato. En el momento en que se cortó la transmisión, la tensa atmósfera se desvaneció. Acerus y sus dos colaboradores estallaron en celebración. La mujer preguntó qué tal había estado su actuación de llanto, mientras que el otro hombre admitió que él también estaba nervioso. Acerus les chocó la mano, felicitándolos por un trabajo bien hecho. Se jactó de lo bien que había salido la grabación, elogiando a su departamento técnico. Presumió de que el gremio tenía todo lo necesario para tales producciones, actores, atrezo, vestuario y edición. Sin embargo, la celebración fue interrumpida. Otro miembro del gremio cayó de rodillas ante el grupo, exigiendo una explicación al líder. Insistió en que esta farsa había ido demasiado lejos.
Acerus simplemente le dijo que no hiciera tanto ruido. Su súplica fue recibida con violencia. Acerus agarró un puñado de pelo del hombre, echándole la cabeza hacia atrás. Se burló, preguntando por qué el hombre actuaba como si su partida fuera una gran pérdida para el gremio. El hombre, con el rostro contraído por el dolor y la incredulidad, gritó que por supuesto que lo sería. Había estado haciendo todo lo posible por apoyar a todos, insistió, confundido por qué Acerus fingía lo contrario. Su mano tembló mientras la aplastante realidad se asentaba. Esto era demasiado. Había trabajado muy duro porque le habían prometido enseñarle técnicas de streaming si contribuía al gremio. Todo había sido una mentira. Yacía derrotado en el suelo mientras Acerus se cernía sobre Alus, rugiendo que no se hiciera ilusiones. Acerus declaró que Alus siempre había sido una carga para el gremio. Luego se inclinó, añadiendo con fría satisfacción que, al final, Alus al menos había contribuido en algo. Con ese último insulto, Acerus se irguió, con una sonrisa maliciosa extendiéndose por su rostro mientras sus colaboradores observaban. Se jactó de que acababan de alcanzar el mayor número de espectadores simultáneos en la historia del gremio. Echó la cabeza hacia atrás en señal de triunfo, exclamando que con 8.000 espectadores, pronto atraerían a grandes patrocinadores. Sus compañeros celebraron el logro, aunque uno señaló que superar la barrera de los 10.000 espectadores seguía siendo difícil. Para Alus, el recuerdo de ese momento era doloroso, pero ahora, como streamer, resolvió hacer una transmisión divertida. Saludó a su audiencia con una amplia y alegre sonrisa, presentándose como Gosu y dando la bienvenida a todos a su programa, El Huerto del Viejo. Comenzó a explicar sus métodos de cultivo, presentando un hermoso tomate rojo. Compartió que originalmente había plantado semillas de tomate amargo, pero usó un fertilizante especial de una cueva cercana que los volvió increíblemente dulces. Una espectadora llamada Niao Chin-san entró en la transmisión, y Gosu le dio una cálida bienvenida, agradeciéndole por ver. Sin embargo, no todos los espectadores estaban impresionados. Apareció un comentario de un usuario desconocido, calificando la transmisión de aburrida. La negatividad le afectó y, por un momento, Gosu sintió flaquear su determinación. Se recordó a sí mismo que no debía deprimirse, rememorando su promesa de convertirse en un streamer inspirador como la que admiraba. Se dio cuenta de que hacer una transmisión interesante era más difícil de lo que parecía. Justo entonces, su primera espectadora, Niao Chin-san, envió un mensaje de apoyo, diciendo que sus transmisiones le parecían relajantes. El ánimo de Gosu se levantó y le agradeció el aliento. La amabilidad de los extraños era un marcado contraste con la crueldad que había experimentado en su antiguo gremio. Mientras reflexionaba sobre esto, apareció una notificación del sistema en su pantalla. Dirigió su atención a la alerta, preguntándose qué podría ser. Era una advertencia importante, un recordatorio de que muchos streamers olvidan terminar sus transmisiones y accidentalmente muestran contenido privado, instando a la precaución. Reflexionó que, como streamer de bajo nivel, esto no era un gran problema para él, pero aún así debía tener cuidado. Se prepara para reanudar la transmisión, pero una explosión súbita y violenta estalla en la ribera cercana, lanzando una columna de humo y escombros al aire. Del humo emerge una enorme criatura reptiliana, envuelta en llamas. La reconoce con una sombría familiaridad, murmurando que el gran lagarto rojo ha vuelto. Sus espectadores identifican rápidamente a la bestia. Es un dragón de fuego, un nuevo monstruo de clase recientemente clasificado como peligroso por la Asociación de Aventureros. El chat se llena de alarmas. Señalan que un peligro de clase requiere un equipo de caza especial e instan frenéticamente al anciano a que corra. A su lado, una planta de tomate comienza a marchitarse por el intenso calor. Sin embargo, sus prioridades son otras. Grita al dragón que se aleje, aterrorizado de que sus tomates se marchiten. Sus espectadores están horrorizados, diciéndole que se olvide de las verduras y corra a la casa, aunque rápidamente se dan cuenta de que una estructura de madera no ofrecería protección. Creyéndolo condenado, observan cómo entra en acción. En lugar de huir, salta sobre el lomo de la bestia, desenvainando un enorme mandoble en el aire. Con un único y fluido movimiento, decapita al dragón de fuego, dejando a su audiencia en un silencio atónito. Aterriza suavemente, con el sombrero a un lado, y se echa el pelo hacia atrás con una mano cansada. Sus espectadores solo pueden mirar con incredulidad, preguntándose quién es realmente este supuesto anciano. Observando desde lejos, una joven de largo cabello claro junta las manos, con el rostro sonrojado de admiración. Susurra para sí misma lo impresionante que es Gosu-san. Su atención vuelve a su granja, donde encuentra su maíz dulce chamuscado por otros monstruos. Se pregunta por qué estas criaturas son cada vez más comunes, y luego ruge de furia contra las bestias por arruinar sus cultivos casi listos para la cosecha. Sus espectadores se maravillan de su poder, aunque algunos le instan a priorizar su propia seguridad por encima de sus verduras. Una nueva oleada de espectadores emocionados jura contar a sus amigos sobre la transmisión. Impasible, se enfrenta a dos nuevos monstruos sombríos, con la espada en ristre, prometiendo no tener piedad si continúan amenazando su jardín. Su transmisión, con su pequeña pero creciente audiencia, repetía el increíble suceso. Los recién llegados, atraídos por rumores de algo interesante, se encontraron con una escena que desafiaba toda lógica. Su curiosidad inicial, expresada en simples saludos, se convirtió rápidamente en conmoción. Los espectadores se preguntaban si realmente estaban viendo un dragón de fuego. La grabación mostraba al granjero, Gosu, esquivando por poco las fauces de la bestia antes de asestar un único y cataclísmico golpe que destrozó su cabeza. La audiencia quedó perpleja, tratando de reconciliar la imagen de un simple granjero con la del guerrero de rostro adusto que empuñaba un mandoble masivo.
Su confusión inundó el chat, ¿era esta una transmisión agrícola o se habían topado con un género completamente diferente y mucho más violento? En una transmisión, se reproduce un video del aventurero Gozo en combate. Derriba sin esfuerzo a una bestia masiva, parecida a una jirafa, con un único y explosivo golpe. Los espectadores comentan asombrados, uno señala que los movimientos de Gozo están lejos de ser ordinarios, mientras que otro lamenta su propia incapacidad para replicar tal hazaña contra un dragón de fuego. El contador de espectadores supera los 17.000. En el presente, sin embargo, el granjero Alus simplemente disfruta de un momento de tranquilidad, dando un satisfactorio bocado a una mazorca de maíz asada. La grabación de la transmisión se detiene en la bestia derrotada, un testimonio de la increíble habilidad desplegada en medio de los cultivos. Su comida es interrumpida por un pitido de su pantalla, que está inundada de comentarios. Alus levanta la vista y una horrible revelación cae sobre él, la transmisión ha estado activa todo este tiempo. Avergonzado, se disculpa rápidamente y cierra la transmisión. Considera brevemente el número récord de espectadores que tuvo, pero, sintiéndose cansado, decide preocuparse por ello mañana. En otro lugar, una joven con una expresión de suficiencia observa la conversación en su propia pantalla. Nota lo animadas que se han vuelto las cosas, mientras personas anónimas comentan lo increíble que fue la transmisión. Ella se recuesta con una sonrisa de satisfacción, considerando que el primer paso de su plan ha sido completado. Ya es fan de esta persona, piensa, aunque esté presumiendo un poco. De pie ante una enorme pizarra cubierta de complejos diagramas y notas, aprieta el puño con determinación. Declara que, a partir de este día, Gozu-san se convertirá en una leyenda. Su sentir es compartido por los espectadores, que con entusiasmo planean ver juntos su próxima transmisión para sorprenderlo, seguros de que están presenciando el inicio de una nueva gran tendencia. Al día siguiente, Alus revisa las estadísticas finales de su transmisión accidental. Se queda mirando, pálido de terror, el número máximo de espectadores, 17.190. Esto tiene que ser algún tipo de error. A pesar de su miedo, decide comenzar la transmisión del día. Ofrece un simple saludo, pero es recibido de inmediato con una avalancha de mensajes. Los espectadores le dan la bienvenida, lo llaman guapo e incluso se disculpan por críticas pasadas. Totalmente desconcertado, Alus solo puede preguntarse si todos han entrado en la transmisión equivocada. Intenta comenzar su transmisión del día, anunciando una lección sobre cómo cortar leña correctamente. Su audiencia, que ahora supera los 5.000 espectadores, protesta inmediatamente en los comentarios, preguntando si están en la transmisión correcta y declarando que el tema es aburrido. Exigen ver el tipo de acción que mostró ayer. En respuesta, imágenes de su transmisión anterior lo muestran partiendo sin esfuerzo un enorme tronco con un único y poderoso golpe de su gran espada. Los espectadores quedan atónitos, y uno pregunta si realmente lo hizo de un solo golpe. Él siente una silenciosa satisfacción, dándose cuenta de que sus métodos no estaban equivocados después de todo. 2 días después, la vida en el pueblo de Moshrif continúa como de costumbre, con los aldeanos deambulando por el mercado central. Mientras Ohlus camina por el mercado cargando una caja de su cosecha, un joven llamado Ro lo saluda. Roy le dice que todo el pueblo está hablando de él, comentando lo famosos que deben ser los streams, ya que casi nadie en su pueblo solía ver transmisiones. En otra parte, un pregonero lee un artículo a una multitud entusiasta, anunciando la historia de un novato prometedor y la búsqueda de los orígenes del hombre de la gran espada. Es él quien está difundiendo la noticia de las hazañas de Alus. La gente del pueblo, con Roa sonriendo entre ellos, está extasiada. Declaran que el favorito de su pueblo se ha convertido en una sensación mundial y que todos lo están animando. Más tarde, un anciano del pueblo se acerca a Alus, llamándolo Gozu-san y pidiéndole un favor. El anciano explica que recientemente pasó por el agujero donde había aparecido el dragón de fuego. Su rostro se contrae de terror mientras relata haber visto unos ojos siniestros que lo miraban desde el fondo del foso. Confiesa que ha tenido demasiado miedo de acercarse desde entonces y le ruega a Alus que investigue. Alus acepta con calma. Le dice a Roa que irá durante el día, preocupado de que si una criatura sigue por ahí, podría causar problemas al pueblo. Entregándole sus verduras, le pide a Roa que las cuide. Roy acepta, diciéndole que tenga cuidado. Mientras se marcha, los aldeanos lo elogian por ser de gran ayuda, y el anciano comenta que lo único que necesita ahora es una buena esposa. En ese momento, una joven con una capa oscura y capucha se acerca, preguntando si un hombre llamado Gozu-san vive cerca. Se acercó a una mujer del pueblo, con los ojos brillantes de emoción. Declarando ser una gran fan de Gozu, le explicó que tenía algo importante que decirle. El rostro de la mujer se partió en una amplia sonrisa conspiradora. Señalando a una figura que desaparecía por el camino, instó a la chica a seguirlo de inmediato. Azorada, la joven estratega tartamudeó su asentimiento. Mientras la veía alejarse a toda prisa, la mujer se cruzó de brazos con una sonrisa de satisfacción. Esperaba que, gracias a su intervención, Gozu-san encontrara el amor. Mientras tanto, Alus llegó al lugar que le habían enviado a investigar, un oscuro y boquiabierto agujero en el suelo. Sosteniendo su linterna en alto, decidió entrar. Sin embargo, no estaba solo. Siguiéndolo de cerca, la confianza inicial de la joven se había desvanecido. Se preguntaba cómo se suponía que iba a hablar con él ahora que lo había seguido hasta un lugar así. Apretó su bolso, negando con la cabeza con renovada determinación. No era momento de acobardarse, pensó. Su plan simplemente tenía que funcionar. Más adentro en el pasadizo, Alus se arrodilló. La luz de la linterna reveló una extraña y tenue luminiscencia que cubría su mano, y se detuvo, preguntándose qué podría ser. El estrecho túnel pronto se abrió a una vasta caverna cristalina.
La luz de su linterna se dispersó por innumerables superficies brillantes, revelando la inmensa escala de la cámara subterránea. Se quedó quieto un momento, asimilándolo todo. El agujero era claramente la entrada a un sistema de cuevas mucho más grande. Al ver otro pasadizo oscuro más adelante, consideró la posibilidad de explorar más a fondo. Tomada su decisión, caminó hacia el siguiente túnel. Desde las sombras de la entrada que acababa de dejar, la joven encapuchada lo observaba marchar, su presencia aún en secreto. Sintió que algo goteaba sobre su cabeza desde la oscuridad de arriba. Molesta, murmuró para sí misma que Gozu-san no debería estar transmitiendo mientras explora, calificándolo de un desperdicio. Su molestia se convirtió instantáneamente en terror cuando levantó la vista y vio la fuente, una criatura masiva, parecida a un lagarto, con la boca llena de dientes afilados, aferrada al techo de la cueva justo encima de ella. Mientras la bestia perdía el agarre y caía en picado hacia ella, Alus se abalanzó, apartándola de la trayectoria del monstruo que caía con apenas unos instantes de sobra. La criatura se estrelló contra el suelo donde ella había estado. Alus, habiendo amortiguado su caída, la revisó de inmediato, preguntándole con preocupación si estaba bien. La sostuvo con firmeza, con expresión seria. Los ojos de ella se abrieron de par en par por la sorpresa cuando él la interrogó, exigiendo saber cómo conocía su nombre. Antes de que pudiera responder, la criatura se recuperó y escupió un proyectil viscoso. Alus reaccionó al instante, apartándola una vez más y gritándole que corriera mientras el ataque los fallaba. Ella desobedeció su orden, insistiendo en que no podía huir ahora que por fin podía hablar con él. En cambio, le dijo que él debería ser quien corriera y, con ojos grandes y sinceros, declaró que era su mayor fan. Sin que ella lo viera, la enorme cola de la criatura se abalanzó hacia abajo. Reaccionando con una velocidad increíble, arrojó una roca que golpeó a la bestia, obligándola a retroceder. Evitada la amenaza inmediata, se volvió hacia ella, todavía recuperando el aliento del susto, y le preguntó qué acababa de decir. Con la criatura momentáneamente desaparecida, ella se disculpó pero se mantuvo firme, declarando que no podía simplemente dejar a Gozu-san solo y huir. Alus escuchó, con una expresión pensativa en su rostro. Luego identificó a las criaturas como Udoimoru, explicando que normalmente son pacíficas. Sin embargo, advirtió que sus cuerpos son extremadamente gruesos, lo que hace que los golpes físicos sean ineficaces. Mientras hablaba, pares de ojos brillantes comenzaron a aparecer en la oscuridad circundante. Ella observa cómo Alus traza rápidamente un plan. Él declara que irá a por su espada y le pide que le cubra mientras tanto. Con una mirada decidida, ella acepta, prometiendo protegerle con todas sus fuerzas. En cuanto él entra en acción, las criaturas se abalanzan. Una de ellas se lanza desde abajo, sus enormes fauces cerrándose de golpe justo cuando la estratega salta para esquivar el ataque. Él mira hacia atrás, sugiriendo que usen magia de comunicación para pedir ayuda, pero ella descarta la idea de inmediato. Su mano brilla con energía mágica mientras explica que la comunicación es precisamente lo que está haciendo. Su destino está justo delante, su enorme mandoble, yaciendo en el suelo de la caverna. Justo cuando la alcanza, un Udoimoru le bloquea el paso. Antes de que pueda atacar, una serie de anillos de fuerza brillantes impactan contra la criatura, enviados por la estratega, que le llama por su antiguo nombre. El asalto mágico hace tambalear a la bestia. Aprovechando la oportunidad, él agarra su espada y, de un único y potente tajo, decapita al monstruo, gritando su agradecimiento. Ahora armado, se mantiene firme entre las criaturas restantes. La estratega se coloca a su lado, lista para la siguiente fase del combate. Tras la batalla, una luz triunfante se vuelve hacia ella, exclamando que lo han conseguido y elogiando sus asombrosas habilidades. Ella desvía el cumplido, insistiendo en que fue él quien realmente la salvó. Su atención se dirige a una oscura abertura en el suelo de la cueva. Ella deduce por el suelo húmedo que es un camino utilizado por los Udoimoru y advierte que dejarlo abierto es peligroso, ya que podrían salir más criaturas. Él asiente de inmediato, declarando que deben cerrar todos los agujeros sin demora. Al salir de la cueva, Alus usa su inmensa fuerza para colocar enormes rocas en su sitio, sellando la entrada por completo. Con la amenaza contenida, la estratega declara que el pueblo está finalmente a salvo. Ella nota un rasguño en su cara, expresando culpa porque él haya resultado herido por su causa. Él desestima su preocupación, afirmando que es un honor haber sido útil para alguien tan entendida. Él aclara que la marca en su mejilla es una vieja cicatriz de sus días de mercenario, un recuerdo de una época en la que era mucho más débil. Un recuerdo cruza su mente, él en una batalla desesperada. La revelación la golpea con absoluta certeza, él es la persona que siempre ha admirado. Dándose cuenta de que no se ha presentado correctamente, declara formalmente que su nombre es Misuri Aronya, y añade que él podría reconocerla más fácilmente por el nombre de Niao-chin. El nombre lo sobresalta. Le pregunta si ella es la Niao-chin, que siempre veía sus transmisiones, lo que ella confirma con un simple sí. Esto explica cómo sabía quién era él, pero sigue perplejo sobre cómo descubrió su ubicación física. Ella explica que revisó meticulosamente sus transmisiones pasadas una y otra vez, deduciendo su ubicación a partir de los detalles del fondo. Alus se queda momentáneamente sin palabras, impresionado por su increíble habilidad de observación. Acercándose, deja claro su propósito, pidiéndole sinceramente a Gozu que se una a ella para fundar un gremio de streaming en la capital. Alus, con aspecto estresado, se pregunta por qué un gremio de streaming querría reclutar a un anciano como él.
La joven, Missouri, lo observa con expresión preocupada, agarrando la parte delantera de su capa. Mientras hablaban, el cielo se abrió y una fuerte lluvia comenzó a caer. La expresión de Missouri cambia a una sutil y astuta sonrisa mientras parece formarse una idea. Él se protege los ojos del aguacero y sugiere que continúen la discusión en su casa. Missouri levanta la vista, con los ojos muy abiertos por el asombro, y exclama ante la idea de ver la casa del señor Gozo. Su hogar es una cabaña de troncos rústica y robusta, enclavada junto a un gran árbol, que soporta la implacable tormenta. Dentro, Alus señala una silla, diciéndole a Missouri que puede dejar sus cosas allí mientras él va a buscar una toalla. Ella asiente en silencio. Ella coloca su capa húmeda y su bolso en la silla de madera. Su corazón late con fuerza en su pecho, sonrojada ante la increíble realidad de que está visitando su casa. Él regresa, ofreciéndole una toalla para que se seque. Cuando ella se da la vuelta y le da las gracias, sus ojos se abren de par en par por la sorpresa ante lo que ve. Su mirada se posa en ella. Sin su capa, es evidente que su ropa está completamente empapada por la lluvia, pegada a su cuerpo. Ella lo mira, avergonzada y vulnerable. Ella, ahora envuelta en un chal seco, sonríe cálidamente e insiste en que la llame simplemente Missouri. Un Alus sonrojado le pregunta si tiene ropa para cambiarse, a lo que ella admite que no trajo ninguna. Él entra un poco en pánico, preocupado de que se resfríe, y se ofrece a prepararle algo de su propia ropa. Missouri insiste en que no pasa nada, ya que entrena con regularidad, pero entonces se da cuenta de la implicación de su oferta. Sus ojos se abren de par en par con sorpresa y emoción ante la idea de llevar algo del señor Gozo. Mientras ella se cambiaba en la otra habitación, Alus esperaba ansiosamente junto a la mesa, suspirando para sí mismo. Se sentía nervioso, admitiendo internamente que no sabía a dónde mirar. Se levantó de repente, decidiendo abruptamente que necesitaba encender un fuego, y tropezó con una silla en su apuro. Su atención fue captada entonces por los documentos que Missouri había traído. Al recogerlos, se quedó perplejo al descubrir que estaban llenos de extensas notas sobre él, análisis de su personalidad, sus artes marciales secretas, sus actividades pasadas e incluso futuros planes de streaming. Una observación en particular le pareció asombrosa, una nota que decía que sus streams no molestaban a nadie. Justo en ese momento, Missouri salió, disculpándose por la espera. Llevaba una de sus camisas de gran tamaño, explicando que los pantalones eran demasiado grandes. Alus, completamente nervioso, primero se disculpó por mirar sus papeles y luego le gritó que al menos debería envolverse en una toalla. Después de instalarse junto al fuego, Alus preguntó por los papeles. Missouri confesó que los había estado escribiendo durante mucho tiempo, ya que siempre había querido hacer streams con él, un deseo que creció después de ver su stream de destierro. Su discusión fue interrumpida por un golpe en la puerta. Una voz anunció que el maestro del gremio estaba allí con una invitada, y Alus les dijo que la dejaran entrar. La puerta se abrió para revelar a Acerus, apoyado despreocupadamente en el marco junto a su compañera. Anunció que iría directo al grano, pero Missouri lo interrumpió con un firme no. Sonriendo con aire de suficiencia, Acerus preguntó burlonamente si estaba tratando de unirse a su club de fans. Ella ignoró su puya y declaró sin rodeos que había venido a hablar con Gozu. Acerus le informó con indiferencia que Gozu ya se había ido. Su mundo se hizo añicos y Missouri se derrumbó de rodillas desesperada, dándose cuenta de que era demasiado tarde. Mientras su compañera la miraba con desprecio, Acerus fingió ignorancia cuando le preguntaron a dónde había ido Gozu, limitándose a decir que no lo sabía. Luego se volvió hacia Missouri, extendiéndole una mano y ofreciéndole un lugar en su gremio. Afirmó que con una actuación tan linda como la suya, seguramente se convertiría en una de las mejores. Mientras él y su compañera se daban la vuelta para irse, le dijo un seco adiós. Missouri les gritó que esperaran, pero la puerta se cerró de golpe. Ella se mantiene firme, con la expresión endurecida. Declara que no tiene ninguna intención de trabajar para alguien como él como si fuera una broma. Su negativa se encuentra con una hostilidad inmediata. La mujer de las dos coletas, que había estado esperando, da un paso al frente, exigiendo saber qué está haciendo Missouri. Le apunta con un dedo acusador, afirmando que ha estado escuchando en silencio, pero que Missouri no ha sido más que grosera con Acerus. La acusación enciende la furia de Missouri. Sus ojos se abren de par en par con rabia mientras grita en respuesta, preguntando quién es el que realmente está siendo grosero. Ruge que, por lo que le hicieron a Gozu, nunca los perdonará. Su arrebato se encuentra con una respuesta escalofriante. El ojo de la mujer de las dos coletas tiembla de molestia, preguntando quién se cree Missouri que es. Mientras habla, un líquido oscuro y viscoso comienza a gotear de su mano, una extraña manifestación de poder. Antes de que la situación pueda escalar, Acerus interviene. Agarra el brazo de su subordinada, regañándola por revelar su poder tan fácilmente y recordándole que su valor reside en que sea desconocido. Luego se vuelve hacia Missouri con una sonrisa encantadora, disculpándose por su subordinada y haciéndole una nueva oferta. Si se une a ellos, le dará la información de contacto de Gozu. A ella no le impresiona la oferta. Se da la vuelta, afirmando que, si ese es el caso, simplemente lo buscará por su cuenta. Con una última mirada de desdén, anuncia que se va, y su expresión cambia de una sonrisa educada a una mirada vacía y decidida. Mientras se marcha, reflexiona sobre el encuentro, segura de que con el tiempo se darán cuenta de la magnitud del talento que acaban de ahuyentar. Tiempo después, el recuerdo de la puerta cerrándose de golpe resuena en su mente. Aprieta el puño, desahogando su frustración con otra persona, explicando lo exasperante que es que las verdaderas habilidades y el encanto de Gozu no sean conocidos por el público. La persona con la que habla es Alus, con su atuendo de granjero, sentado tranquilamente en una mesa. Él escucha pacientemente, sintiéndose un poco avergonzado al oír tales elogios.
Le pregunta por qué está tan interesada en él. En respuesta, ella le presenta un documento, declarando que se lo explicará todo en ese mismo instante. Ella se inclina, con el rostro a centímetros del suyo, y su intensidad lo sobresalta. Declara apasionadamente que con él, definitivamente crearán el mejor gremio de streaming del mundo. Alus, desconcertado, solo puede pensar en lo cerca que está. Mira a la joven, que se disculpa profusamente por su atrevimiento. Le pregunta si está bien y le sugiere que, como es difícil continuar en las condiciones actuales, deberían irse a la capital. La repentina proximidad de ella lo sobresalta mientras se aferra a su camisa. Le explica que empezó a llover de repente y le pregunta si puede esperar dentro de su casa hasta que pare. En la puerta, un hombre empapado observa con incredulidad. Una vez dentro y al calor del fuego, presenta torpemente a su amigo, Ro. Roy ofrece un saludo vacilante, mientras Missouri se pregunta en voz alta sobre las extrañas circunstancias de su encuentro. Más tarde, cuando ha pasado la lluvia, los dos hombres están en el porche. Roy, ya puesto al corriente, dice que entiende más o menos la situación y le pregunta a Alus qué piensa hacer. Alus admite que quiere intentarlo, pero que hay complicaciones. Explica su vacilación, mencionando su deber con los campos que le dejaron sus padres y la creciente preocupación por los ataques de monstruos que asolan a los aldeanos. Roy escucha pacientemente antes de aconsejarle que simplemente haga lo que su corazón desea. El consejo resuena en él, obligándolo a enfrentarse a la pregunta de qué es lo que realmente quiere hacer. Su contemplación se ve interrumpida cuando aparece Missouri, ahora vestida con un conjunto seco de ropa de aventurero, anunciando con orgullo que está lista. Alus se vuelve hacia Roy y le pide que la acompañe a la posada local, una petición que su amigo acepta de inmediato. Mientras se alejan, Roy le comenta a Missouri que los aldeanos se entristecerán si Gosu se va, tal como lo hicieron cuando él se fue por primera vez para convertirse en mercenario. Missouri mira hacia la casa, preguntándose en silencio si él la seguirá. Ella observa que todo el mundo parece tener un gran aprecio por Gosu. Roy lo confirma, reconociendo lo útil que es para la comunidad, pero expresa su esperanza de que Alus aproveche esta oportunidad para sí mismo. Mientras tanto, de vuelta en la granja, Alus estudia los documentos que Missouri dejó. Su concentración se ve interrumpida por una anciana del pueblo que, desde fuera, le exige saber por qué ha vuelto con esa joven. Ignorando la interrupción, piensa para sí mismo que ya tiene toda la información, solo le queda tomar una decisión. Se sobresalta cuando Missouri le da las gracias de repente, explicando que su conversación fue importante. Luego declara que deberían preparar un festín para celebrarlo, dejando a Alus completamente desconcertado. La sugerencia atrae inmediatamente a una multitud de aldeanos, que acogen la idea con entusiasmo. Piden la carne de un dragón cazado recientemente y dan una cálida bienvenida a Missouri y a su pueblo de Mos Riff, invitándola a quedarse a comer, aunque algunos se preguntan el motivo de las repentinas festividades. Roy interviene, diciéndole a Missouri que le explicará la situación y le hace un gesto para que lo siga. Mientras caminan, le pregunta casualmente si es menor de edad. El pueblo de Mos Riff descansa pacíficamente en un valle, enclavado entre extensas montañas boscosas. A la mañana siguiente, Alus sale al porche de su cabaña de madera, estirándose mientras saluda al día. Encuentra a Missouri esperándolo en el claro de abajo. Ella lo saluda y, sin demora, le pregunta si ha tomado una decisión. Alus confirma que sí, primero agradeciéndole y afirmando que ha leído todos los documentos que ella le proporcionó. A lo lejos, Roy y otros aldeanos observan cómo se desarrolla el encuentro. La mira directamente, comenzando su respuesta al afirmar que respeta su pasión y determinación. Al oír esto, el rostro de Missouri se ilumina con una sonrisa esperanzada y expectante. Sin embargo, su esperanza se desvanece de inmediato cuando él declara firmemente que no puede abandonar el pueblo. Ella se queda atónita, preguntando por qué. Su conversación fue interrumpida abruptamente por una enorme sombra que pasó sobre ellos. Una bestia colosal y acorazada con alas afiladas surcaba el cielo. Missouri miró hacia arriba con incredulidad, reconociendo a la criatura al instante, un guiberno del terror. Rápidamente lo identificó como un monstruo clasificado como especie peligrosa por la Asociación de Aventureros de la capital, sugiriendo de inmediato que lo cazaran y transmitieran la batalla. Pero Alus desestimó la idea. Le dijo que se apartara, afirmando que él se encargaría primero antes de continuar su discusión. Mientras tanto, en una pantalla de visualización, el evento ya estaba siendo observado. Un espectador señaló que, si bien era un guiberno del terror, parecía más pequeño de lo habitual. Una representación de Missouri en la pantalla expresó su alarma, preguntándose si estas criaturas aparecían con frecuencia, dándose cuenta de repente de que últimamente había aparecido una cada día. La revelación golpeó a Missouri con toda su fuerza. Sus ojos se abrieron de par en par por la conmoción al recordar a la criatura del día anterior, un Udoimoru. No podía comprender qué estaba sucediendo en esta aldea aparentemente tranquila. Mientras comenzaba la transmisión de la inminente batalla, los comentarios inundaron la pantalla. Los espectadores confirmaron la identidad del monstruo y expresaron su asombro de que otra criatura peligrosa hubiera aparecido tan pronto. Uno se lamentó del aterrador estado del campo, donde solo parecían surgir las especies más peligrosas. La lucha estaba a punto de comenzar. Alus, retransmitiendo su aventura, anuncia a sus espectadores una repentina caza de guiberno. Explica con calma que, aunque la bestia tiene garras afiladas, no es una amenaza siempre que uno evite ser golpeado. Como para demostrarlo, el guiberno se lanza, sus garras golpeando el suelo precisamente donde él estaba un momento antes. Continúa su lección mientras se enfrenta a la criatura, señalando que carece de ataques a distancia y que sus movimientos son amplios y predecibles, lo que los hace fáciles de anticipar.
Un observador que ve la retransmisión considera que esta evaluación es imposible de creer. Justo cuando se prepara para atacar, una multitud de aldeanos liderados por Roy irrumpe en el claro. Roy le grita a Gozu que espere, insistiendo en que ellos se encargarán de la bestia. Alus se gira, sorprendido por su repentina y decidida llegada. Los aldeanos, armados con meras herramientas de cultivo, rodean con confianza al enorme Giverno. Declaran que están allí para demostrar todo lo que han aprendido de él en los últimos 6 meses. Tanto Alus como Missouri, que observan la retransmisión, se quedan sin palabras ante este increíble giro de los acontecimientos. En respuesta al cerco, el Giverno azota su cola en un arco mortal. A pesar de las audaces afirmaciones de los aldeanos, los instintos protectores de Alus se apoderan de él y les grita que no interfieran, advirtiéndoles que tengan cuidado. Su advertencia resulta innecesaria. Para su total asombro, los aldeanos, el anciano, el joven Roy y una mujer mayor, esquivan los ataques del Giverno con una agilidad imposible. Alus observa, atónito, dándose cuenta de cuánto han progresado en solo 6 meses. Inmediatamente pasan de la defensa a una ofensiva coordinada. Una mujer lanza un huevo que se estrella contra los ojos del Giverno. Mientras la bestia retrocede, otro aldeano agrieta la armadura de su pata, mientras que otros 2 asestan golpes simultáneos en su cabeza con sus herramientas. Otro aldeano aprovecha la oportunidad, clavando una herramienta de campo de 3 puntas en una articulación de la armadura del Giverno y abriéndola a la fuerza con todas sus fuerzas. El asalto implacable y sincronizado desde todos los flancos abruma a la gran bestia. Los aldeanos han tomado el control total de la batalla, sus movimientos son fluidos y su propósito es único. Viendo su oportunidad, Alus grita el punto débil del Giverno, la brecha en la armadura de su cuello. Roy, ahora empapado en la sangre oscura de la criatura, levanta su arma y la clava profundamente en el punto identificado con un poderoso rugido. Luego se gira, con una amplia sonrisa en su rostro, y declara que esta noche cenarán Giverno a la parrilla. Mientras los aldeanos celebraban su imposible victoria, Alus lanzó el puño al aire, rugiendo de orgullo por ellos. A su lado, Missouri solo podía mirar, con la boca abierta de incredulidad ante lo que acababa de presenciar. El sentimiento era compartido por los espectadores que veían la transmisión. La imagen del Wyvern abatido, rodeado de simples granjeros, desató una ola de asombro y curiosidad. Voces lejanas preguntaban dónde se encontraba esta increíble aldea, y muchos expresaban su deseo de aprender del hombre que conocían como Gozu. Entre los aldeanos victoriosos, Roy, aún recuperando el aliento, levantó un pulgar con confianza, declarando que había sido pan comido. Al fondo, Alus continuaba su celebración, gritando que todos habían estado asombrosos. Su alegría exterior, sin embargo, ocultaba una profunda introspección. Apretó el puño, dándose cuenta de que podría haber estado sobreestimando su propia importancia. Había rechazado una invitación, diciéndose a sí mismo que era por preocupación por los aldeanos, pero ahora comprendía que solo era una excusa para evitar un desafío. Con su resolución fortalecida, se volvió hacia el grupo que descansaba, con su gran espada a la espalda. Se paró frente a ellos y los llamó, con voz firme, exigiendo su atención. Hizo una declaración sorprendente, se iba de la aldea y se dirigía a la capital real. Missouri lo miró, con los ojos muy abiertos por la sorpresa, susurrando su nombre. En lugar de protestas, su anuncio fue recibido con un apoyo abrumador. Roy le estrechó la mano, exclamando que esto era lo que todos habían estado esperando. Los demás aldeanos se hicieron eco del sentimiento, asegurándole a Alus que apoyaban lo que más deseara hacer. Le instaron a que se fuera. Conmovido por su apoyo incondicional, Alus contempló el paisaje familiar de su hogar y ofreció su más sincero agradecimiento a todos. Su momento emotivo fue interrumpido abruptamente. Missouri se inclinó, susurrando con urgencia que la transmisión seguía en vivo. La revelación golpeó a Alus, y su expresión cambió a una de pura conmoción. Se recuperó rápidamente, con una sonrisa avergonzada en su rostro mientras admitía que había olvidado terminar la transmisión de nuevo. Decidiendo enfrentar la situación de frente, resolvió despedirse adecuadamente de su audiencia, animado por un comentario que le recordaba que debía tener confianza con tanta gente mirando. Continuó su anuncio a sus espectadores, confirmando su partida y revelando su plan de crear un nuevo gremio de streaming. La respuesta fue inmediata y positiva, su audiencia lo comprendió, calificando el plan de prometedor y agradeciéndole su apoyo, que él correspondió con entusiasmo. Con la decisión tomada y sus seguidores respaldándolo, se volvió hacia su compañera, Missouri, que ya estaba lista para el viaje con una capa. Bueno, vámonos, dijo con una sonrisa decidida. Ella respondió con un único y entusiasta, sí, y juntos, emprendieron el camino lejos de la aldea. Una carreta cubierta, tirada por una bestia veloz y con cuernos, avanza por un camino polvoriento. Mientras viaja, Alus se pregunta en voz alta sobre el concepto de transmisiones solicitadas. A su lado, Missouri le explica a qué se refiere, mostrándole un dispositivo con carteles de posibles trabajos, uno para conseguir ingredientes de comida raros y otro para explorar las profundidades de una mazmorra. Le aclara que, una vez que se registre en la asociación del gremio, podrá aceptar estas solicitudes de transmisión. A Alus la idea le parece fascinante. Ella continúa, sugiriendo que primero necesitan planificar el contenido para su transmisión inicial, y decide que procederán con las 2 opciones que acaba de presentar. Missouri se vuelve hacia él para pedirle confirmación de que efectivamente se ha registrado como aventurero. Alus afirma que lo hizo hace 15 años. Sus ojos brillan de emoción ante la noticia. Juntando las manos, declara que deben hacer muchas transmisiones de subyugación y exploración, segura de que será emocionante. Él modera su entusiasmo, señalando que hacer lo mismo repetidamente puede volverse aburrido.
Habiendo visto los comentarios de los espectadores, cree que la variedad es importante, e incluso sugiere que una transmisión dedicada a hablar de verduras sería interesante. Sonriendo cálidamente, Alus deposita su confianza en ella, diciendo que con Missouri, siente que pueden hacer todo tipo de transmisiones y que cuenta con ella. Desde su asiento en la carreta mientras esta corona una colina, Missouri piensa para sí misma que puede dejarlo todo en sus manos, riendo de alegría ante las posibilidades. Llegan a la capital real, Graham, una ciudad bulliciosa y llena de vida. Para Alus, el ambiente animado le resulta nostálgico. Mientras caminan entre la multitud, un joven en una mesa cercana, Rod, saluda a Alus, comentando que ha pasado medio año. La atención de Missouri es captada por un evento cercano. Señala un combate de pulsos que está siendo transmitido, protagonizado por un competidor llamado Suri-san que ocupó el puesto 53 en el ranking de espectadores del día anterior. Luego hace un gesto hacia otro espectáculo, un concurso de comida, también transmitido en vivo. Explica con entusiasmo que tiene un premio de 1.000.000 de G, el más alto de la historia, lo que lo convierte en un tema candente en toda la ciudad. Ella le pregunta a Gosu si piensa participar en alguno de los eventos en curso, pero él declina cortésmente con una sonrisa. Prefiere encontrar una posada y dejar sus cosas, comentando lo mucho que a ella parecen gustarle las transmisiones. Sus pensamientos se remontan a hace medio año, a una época en la que ni siquiera podía hablar de transmisiones con sus amigos. Se pregunta cómo estarán Acerus y los demás ahora, con el recuerdo teñido por las sombras de su traición. Mientras tanto, en una mazmorra de nivel intermedio en las afueras de la capital real, Acerus y su grupo huyen para salvar sus vidas de una bestia monstruosa y llameante. Grita frustrado, preguntándose por qué una criatura tan poderosa se encuentra en una mazmorra de este nivel. La bestia alada se abalanza, tomando a Acerus por sorpresa. Grita a la retaguardia que se defienda, pero son demasiado lentos. Con un crujido espantoso, las fauces del monstruo se cierran sobre el brazo de su compañero. Derrotado, Acerus cae de rodillas en el suelo de la mazmorra. Los comentarios de los espectadores inundan la pantalla, burlándose de su fracaso y señalando que su gremio ha estado en apuros durante el último medio año, desde que alguien fue despedido. Su expresión se tuerce en una sonrisa maníaca. Recuerda a los espectadores afirmar que su fracaso se debe a la ausencia de Gosu y que otras transmisiones, como aquella en la que Gosu fue expulsado, fueron mucho más entretenidas. Una oscura revelación le llega, todo el mundo quiere ver a la gente sufrir. Sao disparado, abandonando a sus desconcertados compañeros. Declara el fin de sus transmisiones de subyugación y jura crear una tendencia completamente nueva. La escena vuelve al vestíbulo de recepción de la Asociación de Gremios de Graham. Alus y Missouri se acercan al mostrador, donde una recepcionista les da la bienvenida. Alus manifiesta su intención de registrar un nuevo gremio, y ella le entrega el formulario necesario. Comienza a llenarlo, pero se detiene cuando la recepcionista le informa que solo faltan el nombre del gremio y la dirección de la base. Admite para sí mismo que aún no ha decidido ninguno de los dos. Mientras reflexiona, la atención de la recepcionista se desvía hacia alguien que acaba de llegar detrás de ellos. Con una mirada de sorpresa, pregunta, disculpe, ¿es usted quizás? Una joven de expresión alegre y radiante da un paso al frente, juntando las manos. Se declara fan de Gosu, dejando a Alus completamente atónito y sin palabras. Alus, todavía desconcertado, exige saber cómo es posible que conozca su nombre de stream. La recepcionista del gremio interviene, pidiéndoles que bajen la voz. La fan explica que su trabajo le exige ver muchas transmisiones, y que se topó con la de Gosu justo cuando su número de espectadores se disparó. Su entusiasmo es palpable mientras habla maravillas de su transmisión matando al dragón de fuego, calificándola de maravillosa y tan refrescante que la vio varias veces. Este elogio hace que Alus se sonroje. La fan se dirige entonces a Missouri, llamándola amiga y ofreciéndole su ayuda. Cuando pregunta si tienen una base para el gremio, Missouri acepta el gesto amistoso. Al oír su necesidad, la fan ofrece inmediatamente una solución, afirmando que tiene una propiedad que recomienda encarecidamente y que sería perfecta para su creciente gremio. Se ofrece a organizar una visita de inmediato, diciéndoles que esperen fuera. Tanto Alus como Missouri se quedan sorprendidos por la maravillosa y oportuna oferta. Mientras tanto, en otro lugar, un extravagante streamer llamado Waze comienza su transmisión para el canal de descubrimiento de chicas lindas. Saluda a sus oyentes y les promete una transmisión de mayor calidad de lo habitual, mencionando crípticamente que tiene unas bajo la manga. Su búsqueda lo lleva directamente hasta Missouri. Con un gesto dramático, se acerca a ella, llamándola su gatita rubia, y pidiéndole un momento de su tiempo. Alus observa, sorprendido, como el número de espectadores de Waze se dispara instantáneamente de unos pocos cientos a más de 4.000. Se inclina, continuando con su exagerada adulación. La compara con un ángel o un hada que ha descendido al mundo humano. Missouri simplemente deja escapar un suspiro silencioso y poco impresionado como respuesta. Sin inmutarse, hace una pose y se presenta como Waze, preguntándole su nombre a cambio. Ella declara sin más que su nombre es Missouri. Antes de que Alus pueda decir algo, Waze estalla de alegría, exclamando que hasta su nombre es lindo. Luego saca 2 boletos ornamentados de su manga, mostrando celos. Missouri los mira y pregunta qué son. Los ojos de Waze brillan mientras revela que los boletos son para Chartreuse, un lujoso restaurante en la capital, famoso por sus impresionantes vistas nocturnas. Añade que es un lugar famoso visitado incluso por la cantante Melvis Chan. La extravagante oferta deja a Alus completamente horrorizado. Observa a Waze ofrecer la invitación, con una sonrisa forzada en el rostro. Interviniendo, Alus acepta la oferta en nombre de Missouri.
Weiss se queda atónito, replicando con incredulidad y preguntando quién querría salir con un viejo. En respuesta, Weiss desenvaina su espada, exigiendo saber quién es Alus y ordenándole que se aleje de Missouri. Acusa a Alus a gritos de ser el rumoreado Sugar Daddy, razonando que es la única forma en que un ángel como Missouri estaría con él. Alus levanta las manos, intentando calmar al Stream enfurecido. Mientras intenta calmar la situación, Missouri da un paso al frente, extendiendo una mano para detener la confrontación. Advierte a Weiss de que sus acciones son peligrosas, mientras Alus la observa con expresión seria. Él pasa junto a ella y se coloca directamente frente a Weiss. Con los brazos abiertos, señala a la multitud que los rodea y sugiere que hablen las cosas pacíficamente. Weiss se limita a burlarse, acusándolo de tener miedo. Ignorando la súplica, Weiss se abalanza, presumiendo de su estatus de aventurero de clase B. Claro Oglos se mueve con una velocidad imposible, esquivando la hoja y asestando un golpe seco en la muñeca de Weiss. La espada cae al suelo mientras Weiss grita. El streamer aúlla de agonía, con el rostro contraído por el dolor y las lágrimas. Alus le pregunta con cierta preocupación si está bien, pero Weiss, cegado por la humillación, arrebata su espada y grita que aún no ha terminado. Vuelve a blandir la espada con fiereza, pero Alus esquiva cada torpe estocada con facilidad. Weiss se desespera, preguntándose por qué no puede asestar ni un solo golpe. Mientras tanto, los espectadores de su transmisión empiezan a reconocer a su oponente como el anciano de la gran espada. Habiendo demostrado su superioridad, Alus pregunta con calma si ya han tenido suficiente y si Weiss está dispuesto a escuchar. El streamer le responde a gritos con aire desafiante, declarando que él será quien salve a Missouri. Con la paciencia agotada, Alus acorta la distancia en un instante. Levanta la mano para un golpe final y decisivo mientras Weiss lo mira conmocionado. Desata una técnica que llama el martillo del dragón, un golpe con la palma abierta en el pecho de Weiss. El poderoso impacto conecta con un estruendo ensordecedor, incapacitando al streamer y dejándolo sin aliento por el dolor. Se arrodilla sobre el derrotado Weiss, preguntando con preocupación si lo ha golpeado demasiado fuerte. La mujer encapuchada que había estado observando le indica a Weiss que respire lentamente, y él le da las gracias débilmente. La mujer encapuchada aclara entonces su relación con Alus para que Weiss lo entienda, explicando que son compañeros importantes que planean fundar juntos un gremio de streaming, no el tipo de relación que él estaba pensando. Weiss, todavía aturdido, parece aceptar sus palabras. Observa la escena con expresión tranquila, dándose cuenta de que ni Go-Susan ni su oponente resultaron realmente heridos. Su mirada se posa en el espadón de Weiss, que yace inofensivamente en el suelo, una mera réplica. Alus, ya en pie, se acerca a Weiss con actitud amistosa. Le da un codazo juguetón, suponiendo que Weiss es en realidad una buena persona que protege la paz de la ciudad mientras lo llama un stream de ligoteo, y que por eso sus espectadores deben de quererlo. Sostiene un boleto que Weiss debe haber dejado caer, preguntándose qué hacer con él. La mujer encapuchada señala que Weiss ya se ha marchado y le sugiere que simplemente se lo devuelva la próxima vez que se vean, una idea que Alus acepta de buen grado. Más tarde, los dos se encuentran sentados a una mesa dentro de un animado establecimiento llamado Missouri, levantando sus jarras con un sonoro salud. Mientras disfrutan de una deliciosa comida, discuten sus planes de futuro. Ella expresa su satisfacción con la propiedad que él le ha presentado, y acuerdan que, una vez que consigan la llave al día siguiente, tendrán que ir de compras, ya que ella tendrá que mudarse en lugar de viajar diariamente. En medio de su planificación, ella exclama de repente que todavía no han decidido un nombre para su gremio. La revelación pilla a Alus por sorpresa, expresa su consternación, ya que pensaba que ese detalle ya estaba resuelto. Él considera pensativamente la tarea de elegir un nombre para el gremio. Ella sugiere algo clásico, como Serpiente de Fuego del Cielo Abrasador, un nombre que parece contar con su aprobación. Su grandiosa sugerencia parece abrumarlo, y él se desploma sobre la mesa con un gemido. Al ver su reacción, ella sonríe y propone que coman primero, una sugerencia que él acepta de buen grado. Él considera la propuesta de su compañera. Ella sugiere que cada uno piense en algunas palabras y luego las combine con una fórmula clásica para nombrar. Él está de acuerdo, pensando que suena como una buena idea. En un momento de inspiración compartida, ambos levantan un dedo, pareciendo haber pensado en algo exactamente al mismo tiempo. Su animada discusión continúa mientras beben. Alus admite que nunca se había emocionado tanto hablando de streaming, diciendo que es muy divertido. Su compañera se ríe, coincidiendo en que ella también se está divirtiendo. A pesar de la energía, confiesa que todavía no se le ocurre una buena frase, pero revela que tuvo una idea al mirarla. Reflexiona internamente sobre la naturaleza amable y cálida de ella. Como si escuchara sus pensamientos, ella cierra los ojos con una sonrisa amable y sugiere suavemente una sola palabra, sol. Él se sonroja por la comparación, encontrando la palabra un poco excesiva, pero le agradece sinceramente el sentimiento. Su intensa mirada la pone nerviosa mientras él repite pensativamente su sugerencia, el sol, ¿eh? Azorada, ella le pregunta qué pasa. Ella rápidamente enmienda su idea, con los ojos muy abiertos de esperanza mientras ofrece una nueva combinación, sol dorado. Con el nombre decidido, Alus declara que es genial, sintiendo que simboliza su brillante futuro. Llama al cantinero y anuncia que deberían hacer otro brindis. Una fila de jarras vacías descansa en la barra, un testimonio de su exitosa y prolongada celebración. Decide que es hora de irse y le dice a su compañera que irá a pagar la cuenta y que ella debería esperarlo. Habiendo bebido un poco de más, ella se aferra a su brazo, suplicándole que se queden y hablen un poco más. Él insiste amablemente en que terminen, dándose la vuelta para irse y disculpándose por la espera. Su disculpa no es escuchada. Encuentra a su compañera completamente desmayada, profundamente dormida sobre la mesa de la taberna.
Le agradece en silencio por la comida, pero un pensamiento preocupado cruza su mente, se pregunta si podrá llegar a casa en ese estado. Sin otra opción, la lleva a cuestas hasta una posada cercana. En la recepción, le pregunta al posadero si podría conseguir una habitación más, pero el hombre le informa, disculpándose, que están completos por esa noche. La negativa del posadero lo deja caminando por las calles oscuras, con su compañera aún dormida a su espalda. Se lamenta no haberle preguntado dónde vive. Sin embargo, el posadero lo llama, ofreciéndole hacer una excepción si la habitación es para su compañera, con una mirada astuta en su rostro. Se hace la excepción, y él la acuesta en la cama con un golpe sordo. De pie junto a su cuerpo dormido, tiene una repentina y preocupante revelación: su habitación solo tiene una cama. En una habitación tenuemente iluminada, una joven yace profundamente dormida en una cama. De pie junto a ella está Alus, con el corazón latiéndole en el pecho mientras se inclina hacia ella. Él se inclina más, moviéndose sobre su cuerpo inmóvil en la silenciosa habitación. De repente, su corazón da un vuelco cuando los brazos de la mujer dormida se envuelven alrededor de su cuello, atrayéndolo hacia abajo con una fuerza sorprendente. Interiormente, se desespera por su absoluta falta de precaución. Desequilibrado, cae en la cama junto a ella, yaciendo inmóvil y aturdido en silencio. Su rostro se sonroja de vergüenza. Entra en pánico internamente al pensar que un hombre mayor como él está en una posición tan comprometedora con una chica joven, diciéndose desesperadamente que se calme mientras ella murmura su nombre, Gozu-san. Ella, sin embargo, permanece felizmente inconsciente, sonriendo y riendo suavemente en sueños mientras sueña con recibir muchos comentarios. Habiendo logrado salir de la cama, Alus ahora vigila sentado en un pequeño taburete, la madera crujiendo bajo su peso mientras la joven continúa durmiendo plácidamente. Mientras el canto de los pájaros anuncia la llegada de la mañana, su ojo se abre lentamente. Se incorpora con un movimiento brusco, agarrándose la cabeza y quejándose de que podría haber bebido demasiado. Confundida, mira alrededor de la habitación desconocida, preguntándose dónde está. Sus ojos se posan en Alus, dormido en una silla, y cuestiona su presencia. De repente, un recuerdo parece aflorar, y su expresión se convierte en puro shock. Justo cuando Alus se despierta y le desea buenos días, ella suelta un grito y se abalanza sobre él. Su embestida se transforma en una profunda reverencia en el suelo. Con la cabeza pegada al piso, ofrece una amarga disculpa a gritos por todos los problemas que ha causado. Se levanta rápidamente, insistiendo en que Alus debe descansar, explicando que se dejó llevar tanto por la conversación que no lo detuvo antes. Con una expresión de intensa urgencia, lo empuja hacia la cama, diciéndole que le deje el papeleo del gremio a ella. Abrumado por su vehemencia, Alus acepta a regañadientes. Mientras tanto, en la asociación de gremios, la recepcionista Graham agradece a Missouri y a sus compañeros por su ayuda. Cuando se dan la vuelta para irse, Graham le pregunta a Missouri qué tipo de transmisiones planea crear. En respuesta, Missouri presenta un documento. Graham lo examina, identificándolo como una solicitud de exploración de mazmorra y señalando que hay algo específico que desea solicitar al respecto. Su expresión se vuelve preocupada al leer la ubicación, advirtiendo a Missouri que conseguir permiso para este lugar en particular podría ser muy difícil para un gremio recién establecido. Missouri le suplica, enfatizando que causar una buena primera impresión es absolutamente crucial para su éxito. Graham cede y promete hacer todo lo posible para negociar con el presidente del gremio. Aprovechando la oportunidad, Missouri le pregunta si también podría informar al presidente sobre un asunto adicional. Más tarde, en lo que parece ser la residencia de Missouri, Alus se prepara para instalarse. Missouri le pregunta si mudarse tan de repente está bien para su familia. Él le asegura que no hay problema, ya que solo vive con su hermana mayor y solo necesita informarle. La observa por un momento, reflexionando sobre su situación. Se da cuenta de que, sin padres, vive sola la mayor parte del tiempo, impulsada por su pasión por las transmisiones. Encuentra que sus circunstancias son sorprendentemente similares a las suyas. Su mirada se posa entonces en un enorme tablero cubierto por una intrincada red de notas y diagramas. Suelta un suspiro de admiración, calificándolo de increíble. Missouri sonríe, presentándolo con orgullo como su hoja de ruta sol dorado hacia la cima. Alus considera su ambicioso plan y comenta que sería genial si pudieran llegar a la cima. Con un puño decidido, Missouri declara con una confianza inquebrantable que, por supuesto, pueden lograrlo. Ella escuchó mientras Alus, observando un estoque finamente elaborado, le preguntaba si sabía usar una espada. Missouri le explicó que ver sus transmisiones con el espadón la había inspirado a volverse más fuerte, pero que blandir un arma tan pesada era demasiado difícil. Por esa razón, había elegido un estoque. Luego, le preguntó con entusiasmo si él la entrenaría, al igual que lo hace el pueblo Mosliv. Alus aceptó de inmediato, para deleite de ella. Su entusiasmo era ilimitado. De pie frente a un gran edificio de varios pisos con Alus, abrió los brazos y declaró que, a partir de hoy, esa sería su base de operaciones. La propiedad era impresionante, con un gran comedor con una larga mesa y un espacioso patio cercado, perfecto para la agricultura. Alus sentía que era casi demasiado que se les permitiera usarlo, pero Missouri desestimó su preocupación, afirmando que era pequeño en comparación con lo que debería ser la mejor base de gremio del mundo. Contagiado por su ambición, Alus estuvo de acuerdo en que debían prepararse con todo lo que tenían. Inmediatamente se pusieron a trabajar, creando una bandera para el gremio, cuidando el patio y acomodándose en las numerosas habitaciones privadas. 3 días después, dentro de la oficina del dormitorio del gremio, Alus estaba en una videollamada con Rob. Se disculpó por dejarle todo el trabajo de campo, pero Rob le aseguró que no había problema.
Alus confirmó que ya entendía los conceptos básicos de su nueva operación. Mencionó que se había enterado por Missouri de que un aventurero de rango A había venido para una solicitud de subyugación de monstruos, un tema que Roy estaba a punto de sacar. Su conversación fue interrumpida por un repentino crujido de la puerta, que lo sobresaltó. Preguntó en voz alta qué estaba pasando. En la pantalla, Roy explicó que, aunque el número de monstruos solo había comenzado a aumentar recientemente, era una situación inusual, lo que provocó conversaciones sobre el envío de aventureros para estudiar el ecosistema de monstruos de los Mosley. La puerta se abrió de golpe para revelar a Missouri, envuelta solo en una toalla. Radiante de emoción, anunció que habían recibido permiso para explorar una mazmorra de rango S. Admitió tímidamente que estaba en la ducha y se emocionó demasiado como para esperar. Alus se sintió desconcertado por su aparición, mientras que Roy, todavía en la videollamada, la miraba conmocionado. Rápidamente se dio cuenta de su estado de desnudez y, gritándole que no mirara, salió corriendo de la habitación. Alus se quedó atónito, pensando que la situación era demasiado para él, mientras Roy se tapaba los ojos en la pantalla. Una vez que la conmoción se calmó, los dos se sentaron a comer en el comedor. Alus volvió a centrar la conversación en los negocios, preguntando sobre el permiso para la mazmorra de rango S. Missouri le explicó sus intenciones. Estaba planeando una transmisión con un gran impacto. Ella explica que, con tanta gente transmitiendo por todo el mundo, necesitan un proyecto que capte una atención significativa. Sin el interés de los espectadores, no conseguirán los fondos necesarios para continuar con su trabajo. Él expresa su duda, afirmando que un enfoque tan llamativo no es su estilo. Missouri lo tranquiliza, aclarando que ganarán atención a través de transmisiones seguras y agradables. Entonces ella le pregunta si había alguna razón en particular para su dedicación a la transmisión. Con una expresión seria, él confirma que la hay, y que es importante. Él continúa preguntándole si conoce a una streamer llamada Melvis. Missouri confirma que sí, por supuesto. Su historia comienza en el pasado, cuando era miembro del gremio de aventureros. Explica que Melvis lo salvó. Aflora un recuerdo de su yo más joven, sentado con desánimo, lamentando otra semana sin encargos. Continúa, recordando que no le interesaba la transmisión y se quedó atrás cuando sus camaradas se pasaron al gremio de transmisión. Se queda mirando un aviso que busca ayuda para la subyugación de monstruos. Su búsqueda de trabajo lo llevó a unirse a un gremio llamado, la Serpiente Llameante. El extravagante líder del gremio le dio la bienvenida, expresando su entusiasmo por trabajar con el nuevo aventurero, pero su tiempo allí fue insatisfactorio. Rara vez iba a subyugaciones, en lugar de eso se quedaba atascado con trabajos esporádicos. Durante este periodo, recibió la devastadora noticia de la muerte de sus padres. Fue en ese oscuro momento que se topó con su transmisión. La pantalla frente a él se iluminó, y su voz lo alcanzó. En ella, Melvis actuaba, su presencia irradiaba una luz brillante y reconfortante que atravesó su desesperación. Continuó su historia, explicándole a Missouri que, después de aquel fatídico día, vio la transmisión de Melvis todos los días. En poco tiempo, se encontró deseando ser como ella, crear transmisiones que pudieran aportar algo significativo a los espectadores. Missouri escuchaba atentamente, un suave resplandor la rodeaba mientras asentía. Lo entendía perfectamente, esa voz tranquilizadora atraía a todo el mundo. Ella reveló entonces que también había intentado transmitir por su cuenta en el pasado, pero no le había salido bien. Alus, dando un bocado a su comida, confesó que él también había estudiado sobre transmisiones, pero sus propios intentos nunca habían tenido éxito. Su expresión cambió entonces a una de brillante revelación. Explicó que llegó a comprender su verdadera pasión, hacer que la gente encantadora brille aún más para llevar alegría a todo el mundo. Fue con este nuevo propósito que lo encontró a él, Gozu. Le agradeció por ver algo en ella y declaró con entusiasmo que, a partir del día siguiente, compartiría su encanto con el mundo. Al día siguiente, mientras se preparaban para su primera transmisión, un mensaje de espera se mostraba en la pantalla. Missouri admitió que estaba nerviosa, y Alus, tratando de calmarlos a ambos, señaló que la ansiedad de ella también lo estaba poniendo tenso a él. Con una profunda respiración, la transmisión comenzó. Alus se presentó como Gasha Krosner, y Missouri le siguió, anunciando su nombre como Messi Rioronia. Juntos, dieron la bienvenida a su audiencia a la primera transmisión de su recién fundada hermandad, Sol Dorado. Al instante, el chat de espectadores se inundó de mensajes. Algunos se preguntaban quién era la hermosa chica, mientras que otros expresaban su sorpresa por la alta audiencia para una nueva transmisión. Unos pocos incluso reconocieron a Gozu, identificándolo como el viejo de la gran espada. El contador de espectadores ya había superado los 10.000. Missouri miraba incrédula, exclamando que las cifras eran asombrosas y que su transmisión ya era un éxito masivo. Alus, igualmente atónito, murmuró que para una nueva transmisión, la audiencia normalmente era de 2 dígitos, no de miles. Recuperando la compostura, Alus decidió que debían ceñirse a su plan. Mientras un espectador expresaba interés en saber más sobre Missouri, ella aprovechó la oportunidad, desplegando dramáticamente una gran pancarta y anunciando que era hora de revelar el lema de su hermandad. Con una sonrisa confiada, sostuvo la pancarta en alto para que todos la vieran. Declaraba audazmente su ambición, como hermandad de transmisión, vamos a por el número 1. Luego reveló la segunda parte del lema, que decía, llevando sonrisas a quienes nos ven. Las declaraciones aparentemente contradictorias dejaron a los espectadores momentáneamente confundidos, cuestionando lo que acababan de ver. Se esforzó por presentar el nuevo estandarte de su gremio, pero con las prisas lo sostuvo completamente al revés.
Alus no tardó en señalar su error, exclamando su nombre con exasperación mientras los espectadores comentaban la torpeza de la belleza rubia. Él tomó entonces la iniciativa, presentando el estandarte correctamente y anunciando sus ambiciosos objetivos a la masiva audiencia. Su meta era llevar sonrisas a todo el mundo y, al mismo tiempo, esforzarse por convertirse en el gremio de streaming número 1. Las reacciones de los espectadores fueron inmediatas y variadas, algunos ofrecían ánimos y otros expresaban sus dudas sobre un nuevo gremio que empezaba en el rango. Reconociendo la dificultad de su camino, Alus empezó a hablar de su próxima transmisión. Al día siguiente, en la puerta principal de Graham, dos hombres esperaban su llegada. El más alto de los dos, un hombre de largo cabello claro, lo saludó alegremente, presentándose como su guía, Ober, y a su musculoso compañero como Sigurd. Preguntó si eran los miembros de Sol Dorado, confirmando su encargo de guiar al nuevo gremio en su primera exploración oficial, una empresa que los espectadores ya habían calificado de temerariamente ambiciosa. Continuó con una sonrisa condescendiente, ofreciendo una disculpa vacía por cualquier crítica que pudieran recibir de sus guías. Luego reveló sus propias e imponentes credenciales. Él era un aventurero de rango S y Sigurd era de rango A. Detrás de él, tanto Alus como Missouri se erizaron ante la implicación condescendiente. Alus se volvió hacia Missouri, con evidente sorpresa, y le explicó rápidamente la situación. Para acceder a ciertas mazmorras de alto nivel, se requería una llave especial, lo que hacía necesaria la supervisión de aventureros de alto rango que actuaran como guías. Una vez entendidos los preparativos, el grupo partió de la ciudad. Ober les indicó con confianza que se pusieran en marcha, y Missouri, aunque todavía un poco nerviosa, balbuceó su acuerdo mientras seguían a los guías y su carromato. Su viaje los llevó a la base de un imponente acantilado, donde un enorme y brillante sello mágico bloqueaba la entrada a una caverna. Este era su destino, la formidable mazmorra de rango S conocida como la Cueva del Cristal Azul. Ober se adelantó, presentando la llave especial, una tarjeta rectangular inscrita con símbolos que coincidían con los de la barrera brillante. Sosteniéndola en alto, comenzó a cantar las palabras de activación. La llave respondió a sus palabras, estallando en un destello cegador de energía mágica. Cuando la luz se disipó, la barrera mágica había desaparecido, revelando un oscuro pasadizo abovedado que se adentraba en la montaña. Con un gesto de bienvenida hacia la ominosa entrada, Ober los invitó tranquilamente a pasar. Expuso sus condiciones con aire distante. Permanecerían a la espera, observando la transmisión desde la entrada. Si Alus y Missouri llegaban a los recovecos más profundos de la mazmorra, los guías ayudarían a recuperar cualquier objeto de valor. Sin embargo, dejó claro que si la pareja perecía, él y Sigurd simplemente se darían la vuelta. Su compañero, Sigurd, reaccionó con incredulidad, cuestionando cómo un mero aventurero de rango se pudo haber obtenido permiso para una empresa tan peligrosa. Se preguntó en voz alta si había algo más en ellos de lo que parecía, quizás eran aventureros increíbles disfrazados. Mientras tanto, en una sala de monitoreo, dos miembros del gremio observaban la transmisión. Uno de ellos reconoció a los monstruosos habitantes de la mazmorra por una transmisión reciente de Alus. Su colega, al ver el peligro, gritó alarmado, convencido de que la pareja se dirigía a su muerte. Su pánico se convirtió en un silencio atónito al mirar más de cerca el historial del aventurero que se mostraba en la pantalla. Tartamudeó incrédulo al darse cuenta de que este aventurero de rango se había derrotado sin ayuda a 5 dragones de fuego. De vuelta en la entrada de la mazmorra, una sonrisa de suficiencia se dibujó en los labios de Ober. Reflexionó para sí mismo que el gremio de aventureros principal debía de estar tan curioso como él. Era hora de ver de lo que esta inusual pareja era realmente capaz. Sin ser conscientes del escrutinio que pesaba sobre ellos, Alus y Missouri descendieron a la cueva de cristal azul. Alus abría el camino con sombría determinación, mientras Missouri le seguía de cerca, con la atención fija en una tableta de datos brillante. Transmitiendo en vivo, Missouri saluda a su audiencia, anunciando que ella y Gozo están en las cuevas de cristal azul. Explica su objetivo, investigar a un monstruo confirmado en la parte más profunda de la caverna un mes antes. Mientras el número de espectadores supera los 19.000, le pregunta a Gozo si cree que la conquista será fácil, pero él la mira con un sudor nervioso. A medida que se adentran, Missouri nota la creciente presión mientras el número de espectadores simultáneos supera los 10.000. Justo entonces, una manada de bestias gruñendo emerge de las sombras. Ella los identifica para la transmisión como lobos de sangre de clase de peligro B, advirtiendo que cuando forman una manada, su nivel de amenaza se vuelve mucho mayor. Enfrentando a la manada, Gozo empuña su gran espada, comentando que como ya ha luchado contra monstruos de tipo lobo antes, debería poder arreglárselas. Detrás de él, Missouri sostiene su interfaz de transmisión y le grita ánimos, diciéndole que de lo mejor de sí. Él la mira de reojo, con una gota de sudor en la frente, mientras ella le ofrece una sonrisa brillante e inquebrantable. Apartándose de ella para enfrentar la amenaza, tiene una revelación interna. Esto no es como verla a través de una pantalla, siempre ha estado persiguiendo su imagen desde lejos, y ahora, estar tan cerca se siente como un sueño. Su voz interrumpe sus pensamientos, instándolo a tener confianza. Ella declara que su fuerza es auténtica. Animado por sus palabras, Gozo se mantiene firme ante los gruñentes lobos de sangre. Adopta una postura baja, invocando una técnica poderosa, origen de los 4 dioses. Mientras prepara su golpe, toda la manada de lobos salta sobre él en un ataque coordinado. En un único y cegador destello de espada, desata su ataque. La hoja traza un arco en el aire y, en un instante, todos los lobos atacantes son derribados, sus cuerpos esparcidos por el suelo a su alrededor. Missouri corre a su lado, felicitándolo con entusiasmo.
El chat de la transmisión estalla de asombro, cuestionando la desconocida escuela de entrenamiento que le permitió derrotar a 5 enemigos a la vez. Con una sonrisa astuta, Misuri se pone un par de gafas para dirigirse a su audiencia, explicando que Origen de los Cuatro Dioses es un antiguo arte marcial que solo puede ser utilizado por la raza de los hombres bestia. Mientras tanto, observando la transmisión desde un arco de piedra cercano, Over y Sigurd reaccionan a la revelación. Over comenta que esto explica el secreto de los movimientos y la fuerza de Gozu, pero está perplejo, afirmando que es una técnica que nadie más que los hombres bestia debería haber podido usar. De vuelta en la cueva, le preguntan a Alus cómo logró dominar las artes marciales fantasma. Explica con cierta incomodidad que estaba buscando un video para hacer ejercicios matutinos y encontró accidentalmente uno que detallaba las técnicas de los hombres bestia. Continúa, afirmando que simplemente imitó los movimientos todos los días por su salud y finalmente fue capaz de realizarlos. Esta sencilla explicación deja a Over, que está viendo la transmisión, completamente atónito, mientras que Misuri parece simplemente divertida. Su incredulidad es palpable. Over murmura que ni siquiera él pudo descifrar la técnica. Los comentarios de la transmisión se llenan de elogios, llamando a Gozu un genio y señalando lo increíble que es su hazaña, algo que ni siquiera sus parientes más hábiles pudieron replicar. A su lado, Sigurd sugiere secamente que si a Over le gusta tanto, debería pedirle a Gozu que le enseñe. Añade una ligera puya, diciéndole a Over que no está siendo honesto con sus sentimientos. Mientras tanto, de vuelta en la cueva, Misuri se dirige a su audiencia con un guiño de confianza. Crea expectación, preguntándose en voz alta qué técnicas podrían ver a continuación y pidiendo a todos que permanezcan atentos. Más adentro en la mazmorra, rodeado de monstruos derrotados, Alus deja escapar un suspiro, comentando sobre su gran número. Misuri le informa que ya ha derrotado a 50 y le pregunta si le gustaría descansar. Tomando asiento, pregunta qué parte de la mazmorra han despejado. Misuri consulta su dispositivo e informa que han recorrido 2/3 del camino, pero su expresión cambia de repente al notar algo más adelante. Su atención se centra en una oscura puerta de piedra incrustada en la pared de la caverna. La señala, indicando que la habitación a la que conduce no está en su mapa. Entran en la habitación no cartografiada y encuentran un gran cofre del tesoro. Misuri explica con entusiasmo que tales habitaciones ocultas a menudo contienen tesoros. Alus parece dudar en abrirlo mientras transmiten, pero ella le asegura que está bien, ya que también sirve como un informe oficial de sus hallazgos. Al levantar la tapa, descubren un gran frasco de cristal. Misuri identifica inmediatamente su contenido como fulgora. Alus observa con asombro la sustancia luminosa en su interior, comentando que brilla como si estuviera viva. Observó con asombro cómo Misuri abría el frasco, liberando una diminuta criatura brillante con un suave estallido. Ella explicó que era un tipo de hada que podía servir como fuente de luz. Él sonrió, depositando su confianza en el pequeño ser mientras revoloteaba cerca de él. Cuento contigo, afirmó. El hada se alejó zumbando, convirtiéndose en un orbe de luz brillante que iluminó la caverna mientras Misuri la veía partir. Con el camino ahora claramente iluminado, Alus expresó su alivio. Misuri, sin embargo, se disculpó por su ingenuidad, admitiendo que no había previsto lo oscura que podía ser una mazmorra inexplorada sin una linterna. De repente, un estruendo atronador resonó desde el techo. Un enjambre masivo de murciélagos de acero irrumpió, su número era abrumador. Alus supo que luchar contra ellos con un espadón sería difícil si se dispersaban. Inmediatamente le ordenó a Misuri que se quedara atrás. Mientras los murciélagos pululaban, llamó al hada, pidiéndole que iluminara su mano desde un lado. Con la luz ahora perfectamente posicionada, empuñó su espadón, cuya superficie relucía. Comenzó a invocar una técnica, Origen de los Cuatro Dioses. La técnica se llamaba, rociando agua sobre hojas secas. Se movió con una velocidad imposible, su espadón era un borrón mientras cortaba a través del enjambre. Los espectadores de la transmisión estaban atónitos, comentando que su velocidad era antinatural para tal arma y que el señor del territorio de Margot seguramente querría reclutarlo. Continuó su ataque, decidido a terminar el trabajo. Mientras se desarrollaba la carnicería, Misuri se puso unas gafas en la nariz, y su expresión cambió a la de una analista entusiasta. Anunciando que la acción podría ser demasiado rápida para seguirla, se ofreció a explicar exactamente lo que estaba sucediendo, para el deleite de su audiencia. Comenzó un análisis vertiginoso, era una técnica de encadenar tajos. Él corta hacia abajo desde una postura alta, luego hacia arriba en el regreso, añade un cambio de trayectoria con un tajo diagonal y sigue con un tajo ascendente por el lado derecho. Los espectadores se maravillaron de su habilidad para realizar movimientos tan complejos a alta velocidad con un espadón, mientras que el propio Alus permanecía en silencio, completamente concentrado en su tarea. Se encontró rodeado de pequeñas criaturas con cara de cerdo aferradas a su espalda. Avergonzado, se disculpó con Misuri, rogándole que se detuviera porque era demasiado embarazoso. Su tono cambió a pánico cuando vio a un monstruo más grande lanzarse hacia ella, y le gritó que huyera, pero ella no corrió. Con un movimiento rápido y elegante, desenvainó su estoque y se abalanzó, perforando a una de las criaturas. Giró y cortó, despachando a otra con un grito agudo, su hoja un borrón en movimiento. Se detuvo sobre los monstruos caídos, chasqueando la lengua con fastidio, murmurando que todavía estaba en medio de su explicación. Sus espectadores, sin embargo, estaban extasiados, proclamando su fuerza. El momento se rompió cuando Alus corrió a su lado, preguntando ansiosamente si estaba bien. Sorprendida, solo pudo balbucear una respuesta. Él se dio la vuelta, con expresión sombría, declarando que era demasiado peligroso y que debían retirarse.
Misuri lo siguió de cerca, replicando que no había ningún problema, especialmente porque había demostrado ser capaz de luchar. Ella, sin embargo, rebosaba de emoción. Señaló que su número de espectadores simultáneos había superado los 76.000. Le aseguró que estaba bien, recordándole que él la había estado entrenando, un hecho que uno de sus espectadores notó con envidia. Él tomó suavemente la mano de ella. Aunque entendía que atraer la atención en la transmisión era su objetivo, recalcó que lo más importante era que regresaran a salvo. La miró con seriedad, instruyéndola a no dudar en retirarse si las cosas se ponían difíciles, porque no podría soportar que saliera herida. Misuri asintió, aunque en silencio pensó que su nivel de preocupación era innecesario. No pudo contener su deleite, presionando sus manos contra sus mejillas mientras una sonrisa incontenible se extendía por su rostro. Recomponiéndose, sugirió que volvieran a la transmisión, dándose cuenta de que había dejado atrás a su audiencia de nuevo, un hábito que un espectador señaló que se estaba volviendo algo habitual. Siguieron adelante, llegando finalmente a su destino. Ante ellos se extendía un vasto y oscuro abismo, atravesado por un único y estrecho puente de piedra que conducía a una imponente estructura en el otro lado. Habían llegado a la parte más profunda de la mazmorra. Mientras comenzaban a cruzar el puente, la audiencia de la transmisión seguía aumentando. Los espectadores comentaron que su clasificación de espectadores simultáneos había alcanzado el número 2, especulando que incluso podrían llegar al primer puesto. Otro señaló que la popular streamer, la princesa cantora Melvis, aún no había comenzado su transmisión. Ella y Alus se acercaron al último par de puertas, una estructura grandiosa e imponente que marcaba la entrada al corazón de la mazmorra. Más allá del umbral, se desplegó una caverna impresionante, con paredes y techo revestidos de enormes y brillantes cristales. Misuri se quedó boquiabierta de asombro ante la vista. Ella comentó la belleza del lugar, segura de que el paisaje por sí solo cautivaría a su audiencia. Alus, sin embargo, dirigió su atención hacia el interior de la caverna. A lo lejos, una bestia reptiliana masiva yacía dormida, con pequeñas llamas danzando sobre su espalda mientras un gruñido grave retumbaba en su pecho. La visión de la criatura desató un debate entre sus espectadores. Los seguidores veteranos no se preocuparon, confiados en que él, tío de la gran espada, podría con ella. Los espectadores más nuevos, sin embargo, expresaron su alarma, reconociendo a la bestia como un monstruo de clase de alto peligro. Mientras él se acercaba con cautela a la bestia durmiente, Misuri le instó a hacer la pulpa. Alus suspiró, expresando su reticencia a atacar a una criatura que no se resistía. Su vacilación le dio a Misuri un momento para inspeccionar más de cerca. Al principio había descartado el tinte azulado de la criatura como un reflejo de los cristales circundantes, pero ahora se daba cuenta de que su piel, las llamas que emitía e incluso su cuello extrañamente hinchado eran realmente azules. De repente, el ojo de la criatura se abrió de golpe, fijando su mirada directamente en el espadachín. Una oleada de pánico invadió a Misuri, y le gritó a Gozu que retrocediera de inmediato. La bestia estalló con un rugido ensordecedor, lanzándose hacia adelante mientras un torrente de fuego salía de sus fauces. Alus se arrojó a un lado justo a tiempo para evitar la explosión. Misuri observó, atónita por la repentina ferocidad, dándose cuenta con creciente horror de que no se trataba de un dragón de llamas ordinario. Su cuello se ensanchó y dos extraños apéndices brotaron de su cabeza mientras se cernía sobre ellos. Misuri lo identificó con certeza, una variante de dragón de fuego. El término no le resultaba familiar a Alus, que solo podía mirar confundido. Evaluó a la criatura con calma, razonando que si su estructura corporal no había cambiado, sus movimientos serían predecibles. Se preguntó qué más era diferente, aparte de su capacidad para lanzar llamas. Misuri, con expresión seria, explicó que una variante es una especie cuya apariencia coincide con la de una criatura conocida, pero cuya ecología difiere. Añadió que la existencia de una variante del dragón de fuego nunca se había confirmado públicamente. Asimilando esta nueva y peligrosa información, él simplemente la reconoció con un silencioso entendimiento. Una vez completada su evaluación, se enfrentó a la colosal bestia que se cernía sobre ellos, con su enorme cabeza eclipsando el techo de la caverna. Con su gran espada en ristre, levantó la vista hacia el monstruo y declaró con una confianza inquebrantable que no parecía gran cosa. Frente al monstruo gigantesco, Alus evalúa la amenaza. Comenta que si sus movimientos son los mismos que los de un dragón de fuego estándar, no debería ser un gran problema. Desde una distancia segura, Misuri observa con preocupación, pensando para sí misma que aún no saben si sus comportamientos son realmente los mismos. La bestia carga de repente hacia adelante con un estruendo ensordecedor. Alus le grita a Misuri que no se mueva y que tenga cuidado, luego clava su gran espada firmemente en el suelo, preparándose para el impacto mientras la criatura se acerca. Desata un torrente de llamas azules. Alus mantiene su posición, creyendo que el alcance del ataque de aliento no es muy largo. Planea acortar la distancia en el instante en que se detenga, pero la ráfaga de fuego continúa sin cesar, mucho más tiempo de lo que anticipaba. Su confianza flaquea cuando Misuri le grita una advertencia de que las llamas no muestran signos de detenerse. El sudor perla su rostro mientras mira con incredulidad, exclamando en voz alta la increíble duración del ataque. Mientras aprieta los dientes, Misuri le proporciona una información crucial. Le explica que para que la criatura escupa fuego continuamente, debe poseer una estructura interna única que separa la respiración de la combustión, permitiéndole inhalar aire para sus pulmones mientras alimenta simultáneamente su saco de llamas. Alus capta inmediatamente la implicación de esta debilidad. Con esta nueva comprensión, salta en el aire y lanza su gran espada con una fuerza inmensa. La hoja gira como un disco mientras grita el nombre de la técnica, Vals de la mariposa.
Misuri observa con asombro, reconociendo el movimiento como una técnica de hacha de los 4 dioses, y comentando lo increíble que es que pueda realizarla con una gran espada. El arma que se acerca hace que la bestia retroceda. La gran espada giratoria traza una curva amplia, fallando al dragón que agacha la cabeza. Con su arma todavía en el aire y sin haber regresado, Alus queda indefenso. La garganta de la criatura comienza a brillar, señalando otro ataque inminente. En ese momento crítico, Misuri actúa. Lanza su mano hacia adelante, gritando que cierren los ojos, y desata un destello de luz cegadora. El dragón retrocede, aturdido y desorientado por la repentina explosión. Misuri le grita inmediatamente a Alus que aproveche la oportunidad. Con su gran espada de vuelta en su mano, Alus se abalanza hacia adelante. Descarga la enorme hoja en un tajo poderoso y decisivo, golpeando a la criatura aturdida con toda su fuerza. La batalla está ganada. Alus levanta un pulgar con confianza mientras Misuri celebra victoriosamente, con el puño en alto. Observadores invisibles elogian su espléndido trabajo en equipo, y uno de ellos felicita específicamente a Misuri por su apoyo crucial. De pie sobre el dragón derrotado, escucha cómo Misuri celebra su victoria con una alegría desenfrenada. Exclama que su transmisión en vivo fue un gran éxito, aunque admite que tuvo un momento de miedo. Él confiesa que también fue descuidado y se siente avergonzado de sí mismo. Luego levanta la vista hacia una pequeña criatura brillante, parecida a una mariposa, que flota en el aire y le da las gracias también, para sorpresa de Misuri. Ella recuerda que él llamó a la Fulgora antes y le pregunta si de alguna manera es capaz de comunicarse con ellas. Él declara rotundamente que, por supuesto, no puede, lo que hace que Misuri se desilusione mientras la pequeña criatura se posa suavemente en su dedo extendido. Él aclara que, como el hada es un ser vivo, simplemente quería transmitirle adecuadamente sus sentimientos de gratitud. Misuri lo mira, conmovida por su sentimiento, y murmura suavemente su nombre. Un observador invisible comenta que es un pensamiento maravilloso, señalando que la mayoría de la gente solo considera a las hadas como herramientas comunes para controlar la magia. Inspirada, Misuri extiende una mano hacia el espíritu brillante y declara que será más amable con ellos de ahora en adelante. Otra voz está de acuerdo, añadiendo que es gracias a las hadas que pueden ver estas transmisiones. Mientras Misuri le pone una mano en la espalda, comentando que parece feliz, la expresión de Alus se agudiza de repente. Siente que algo anda mal. Reaccionando al instante, agarra a una Misuri sorprendida y la atrae hacia sus brazos, apartándose justo cuando una enorme estructura de cristal detrás de ellos comienza a agrietarse y a hacerse añicos violentamente. Sostiene a Misuri con firmeza mientras la formación de cristal a sus espaldas termina su violento colapso, convirtiéndose en una pila de escombros. Dirigiendo su atención hacia ella, le pregunta si está bien. Azorada por su cercanía, Misuri balbucea que está bien, aunque su sonrojo delata sus pensamientos acelerados. Ella mira más allá de él, hacia el pasaje ahora bloqueado, identificándolo como la entrada. Alus evalúa la situación y concluye que sería más rápido destrozar los escombros con sus técnicas de espada que intentar moverlos. Los espectadores invisibles expresan su incredulidad, preguntándose si realmente puede hacer añicos una pila de cristal tan masiva. Él explica que necesita tiempo para acumular poder para tal hazaña y le pregunta a Misuri si quiere que la baje. Ella acepta agradecida. Mientras se preparan, el suelo comienza a temblar. Una mano masiva y oscura emerge de los escombros, sacudiendo la caverna. De los escombros surge una figura monstruosa, un colosal golem de cristal. Misuri se da cuenta de que este debe ser el monstruo gigantesco del que les advirtieron. Los espectadores lo identifican como un tipo antiguo, un desafío apropiado para una mazmorra de rango S, y especulan que una espada será inútil contra su duro cuerpo. Mientras tanto, fuera de la entrada derrumbada, Ober y Sigurd sienten los temblores. Ober declara que es hora de que intervengan, razonando que con la entrada bloqueada, Alus y Misuri están atrapados y no sobrevivirán lo suficiente para un rescate. Corre hacia los escombros, diciéndole a Sigurd que lo espere. Dentro de la caverna, mientras el golem se cierne sobre ellos, un mensaje de aliento aparece de parte de los espectadores, instando a Gozo a no contenerse. Él evalúa rápidamente su grave situación, dándose cuenta de que no hay tiempo para asegurar una vía de escape. Su única salida es derrotar a la enorme criatura que tienen delante. Su mirada se desvía por un momento hacia Misuri, que desenvaina su propia arma, lista para el combate. Una gran duda cruza su mente, ¿podrá realmente luchar contra este monstruo y protegerla al mismo tiempo? Él se sorprende cuando Misuri, aferrando la empuñadura de su arma, declara su intención de luchar a su lado, insistiendo en que no será una carga. Él reconoce el miedo en sus ojos y sabe que debe actuar rápido para atraer la atención de la criatura. Misuri, por su parte, intenta armarse de valor para llamar la atención del golem, pero se encuentra momentáneamente distraída por la intensidad de la expresión de Alus. Antes de que cualquiera de los dos pueda hacer un movimiento, el golem de cristal se echa hacia atrás y blande su enorme y dentado puño. Mientras el puño se estrella contra el suelo, destrozándolo y lanzando esquirlas cristalinas por todas partes, él le grita a Misuri que salte a la izquierda. Le advierte que no ataque imprudentemente y que se concentre únicamente en la evasión, una orden que ella acata de inmediato. Él planta sus pies, levantando su gran espada justo a tiempo para recibir otro golpe atronador del puño del golem. La fuerza del impacto lo hace retroceder. Misuri grita su nombre con preocupación, pero él aprieta los dientes y le asegura que está bien, aunque siente como la inmensa fuerza de la criatura lo empuja hacia atrás sin cesar. Su preocupación da paso de repente a una revelación crucial. Le grita que todos los golems poseen un núcleo que mantiene su forma, y que ella sabe dónde está el de este. Tiene que ser el único y brillante, ojo, en el centro de su cabeza.
La comprensión lo ilumina justo cuando desvía un proyectil más pequeño con el plano de su espada, el estruendo del impacto resonando por la caverna. Él aprovecha la oportunidad para lanzarse en una voltereta, evitando por poco un golpe aplastante del otro puño del golem mientras este se estrella contra el suelo donde él acababa de estar. Con un potente mandoble, estrella su gran espada contra el rostro cristalino del golem. Missouri observa, creyendo por un momento que ha tenido éxito, pero luego nota con alarma que el ojo ya no está allí. El enorme golem, a pesar del golpe en su rostro, comienza a moverse. Un estruendo sordo emana de su cuerpo cristalino mientras levanta un brazo colosal. Alus, todavía en su postura de ataque, observa con incredulidad, dándose cuenta de que la criatura sigue activa. Su brazo se estrella con una fuerza inmensa, destrozando el suelo donde Alus acababa de estar. Él se desliza hacia atrás, evitando el impacto por poco. Missouri lo llama por su nombre de aventurero, Gosu-san, preguntándole si está bien. Él la tranquiliza, explicando que usó una técnica de cuerpo flotante para mitigar el daño. Ella reconoce la técnica como la que usó durante la transmisión de expulsión. Un recuerdo fugaz de los aldeanos pidiendo su destierro le viene a la mente y se burla internamente de su necedad por querer ahuyentar a alguien tan capaz. La amenaza inmediata la devuelve al presente. Mientras el brazo del golem barre el suelo, Alus la agarra de la mano, gritándole que siga moviéndose. Mientras huyen, ella le sugiere que use la poderosa técnica de espada que mencionó antes, la que es capaz de aplastar objetos duros. Él aprieta los dientes, admitiendo que está en su límite y que ni siquiera pudo dañar al golem. Él explica el problema con más detalle, le falta tiempo para acumular el inmenso poder que requiere la técnica. Además, apuntar al ojo móvil y retráctil del golem sería casi imposible en estas condiciones. Un plan comienza a formarse en su mente. Se da cuenta de que si puede actuar como señuelo, atrayendo la atención del golem mientras él carga su ataque, podrían tener una oportunidad. La clave, piensa, sería inmovilizar el ojo de alguna manera. A lo lejos, Alus se opone con vehemencia, negándose a que ella asuma ese papel. Su expresión se llena de determinación. Declara que ella también es miembro del Sol Dorado. Con una convicción inquebrantable, establece su objetivo, ayudarse mutuamente y regresar a salvo. Él la mira, momentáneamente atónito por su resolución, y solo puede pronunciar su nombre. Una revelación lo golpea. Conoce su verdadera fuerza por haber entrenado juntos. Ahora comprende que, en su obstinada obsesión por protegerla, había pasado por alto por completo sus sentimientos y su competencia como compañera aventurera. Él la mira, sorprendido, mientras Missouri se vuelve hacia él con una sonrisa brillante e inquebrantable, anunciando alegremente que ya lo tiene. Tomado por sorpresa, él se disculpa y le pide formalmente su ayuda. Ella expone su estrategia con calma, hablando con una fluidez desconcertante incluso mientras el puño masivo del golem golpea el suelo cerca. Reconociendo que no es rival para el de frente, revela su brillante idea, detendrá la cabeza del golem, creando una oportunidad para que él aseste un ataque genial y decisivo. Su sorpresa da paso a una determinación renovada. Apretando el puño, Alus acepta el plan sin dudarlo, declarando con confianza que su próximo golpe acabará definitivamente con su enemigo. Con la estrategia establecida, Missouri da la orden de comenzar. Se desliza hacia adelante, espada en mano, cargando de frente contra el imponente golem de cristal mientras Alus se prepara detrás de ella, listo para cumplir su parte en su audaz plan. Frente al colosal golem de cristal, el defensor de Alus invoca el nombre de su sensei y los principios de las verdaderas artes marciales. Levanta su gran espada en alto antes de clavarla en el suelo, enviando una poderosa onda de choque que desgarra la tierra hacia la imponente criatura. El golem reacciona, y Missouri esquiva hábilmente su contraataque, reconociendo su destreza. Decide su siguiente movimiento, debe colocar un marcador en su ojo. Llamando a Gosu, anuncia que tomará prestado su poder para hacerlo. Tras su declaración, una serie de impactos agudos golpean el suelo alrededor del golem, agrietando su forma cristalina. Los observadores comentan que los espíritus no pueden atacar directamente, preguntándose si se trata de otro de sus ataques relámpago. Sin embargo, los impactos eran simplemente una distracción. Un enorme apéndice similar a una tercera pierna brota de repente del cuerpo del golem. El defensor de Alus observa conmocionado, preguntándose en voz alta si esto podría ser obra de Missouri. La nueva extremidad se estrella contra el suelo, pero Missouri ya ha saltado en el aire, evitando el golpe por poco. Suelta un suspiro de alivio, admitiendo que entró en pánico por un momento. Ahora en el aire, llama al golem, atrayendo su atención hacia ella. Mientras su ojo se enfoca en ella, lanza un pequeño objeto brillante desde la punta de sus dedos. El proyectil surca el aire como un cometa en miniatura, apuntando precisamente al ojo central del golem. El marcador alcanza su objetivo, incrustándose directamente en el ojo de la criatura. Con su objetivo cumplido, Missouri salta desde un fragmento de cristal cercano, reposicionándose para su asalto. Desde el interior del golem, el marcador comienza a brillar, su luz visible a través del cuerpo cristalino de la criatura. Missouri declara que es inútil que el golem intente absorberlo, gracias a Gosu, puede ver su ubicación exacta. Una luz brillante brota del núcleo del golem. Sus ojos se fijan en el punto débil brillante que ha creado. Con una mirada de intensa concentración, prepara su espada, lista para atacar. Desciende sobre el golem en una ráfaga de ataques, cortando y acuchillando su forma. Los observadores se maravillan de sus extraordinarios movimientos, dándose cuenta de que está usando los sonidos de sus ataques para guiar la atención del golem mientras la luz del marcador brilla cada vez más. Gritan ánimos, instándola a seguir adelante. Ella gritó su orden, sin aliento, instándole a apuntar a la parte superior de la cabeza del golem.
La expresión de él se endureció con concentración. Haciendo caso a su llamada, se lanzaron por el aire en un asalto sincronizado. Mientras la mano masiva del golem descendía para aplastarlos, él se preparó para desatar una de las técnicas secretas definitivas del jardín divino cuádruple. Su espada dio en el blanco, una técnica que llamó Aguijón de Xuanbu, destrozando el brazo cristalino del golem con una fuerza inmensa. La criatura retumbó y se derrumbó en un montón de escombros a su alrededor. Los espectadores rugieron en señal de aprobación, aclamando al viejo de la gran espada por su increíble hazaña. Él se sentó a recuperar el aliento mientras Misuri celebraba su éxito, exclamando que Gozu era tan increíble como siempre. Estaba emocionada por la avalancha de comentarios positivos de sus espectadores, que los elogiaban a ambos y esperaban con ansias la próxima transmisión. Poco después, de vuelta en su campamento, Misuri finalizó formalmente la transmisión. Agradeció a todos por ver y les dijo que esperaran la próxima. Alus, con aspecto aliviado, simplemente declaró que se alegraba de que todo hubiera terminado sin incidentes. Justo cuando terminaron, otros dos aventureros emergieron de la cueva. El que iba en cabeza, Ober, expresó su incredulidad de que realmente hubieran logrado derrotar al golem de cristal. Se acercó a ellos con aire condescendiente, preguntándoles qué pensaban de la fuerza de su grupo. Alus se giró, con una expresión indescifrable. El hombre se burló entonces, encontrando risible que un aventurero de rango se pudiera lograr tal cosa. Misuri se quedó boquiabierta por la revelación del rango de Gozu, mientras que Alus solo pudo ofrecer una débil confirmación. Permanece en silencio mientras Ober continúa con su condescendiente evaluación, sugiriendo que si Alus hubiera estado en un gremio importante, lo habrían presionado para que tomara un examen de ascenso. Ober reflexiona que tal vez Alus simplemente estaba en el entorno equivocado. A su lado, Misuri empieza a gruñir, con una ira palpable. Las palabras le traen el recuerdo de un antiguo estímulo. En un flashback, su antiguo compañero Sigurd le da una palmada en el hombro, diciéndole que haga el examen de ascenso cuando vuelvan y que no se olvide de estudiar. Una luz más joven y optimista asiente de inmediato. Ese recuerdo se ve destrozado por la risa burlona de Ober en el presente. Declara con una amplia y cruel sonrisa que la única razón por la que superaron la mazmorra fue pura suerte. Dolido por la acusación, Alus le grita que espere, pero Ober insiste, con una expresión afilada. Le sermonea diciendo que Alus carece por completo de conocimientos y experiencia, afirmando que solo se dio cuenta del peligro de una mazmorra de rango S después de entrar, lo que no lo diferencia de una persona promedio. Las duras palabras evocan otra imagen de su pasado, su antiguo grupo, completamente agotado y apoyándose unos en otros para sostenerse en las profundidades de una mazmorra traicionera. De vuelta al presente, se vuelve hacia Misuri con una mirada de arrepentimiento. Confiesa que fue él quien insistió en que se enfrentaran a una mazmorra nueva y de alta dificultad en aquel entonces. Admite que su preparación e investigación fueron deficientes, pero que había creído ciegamente que con sus habilidades estarían bien pasara lo que pasara. Se mira las manos, con el recuerdo aún fresco. Aprendió por las malas que no habría sido extraño que todos hubieran muerto en cualquier momento. Finalmente comprendió que las mazmorras no se podían conquistar solo con fuerza bruta. La voz de Ober interrumpe, con una sonrisa de suficiencia en los labios. Comenta que si Alus muriera tan fácilmente, sería un verdadero problema. Les da la espalda y se dirige a Sigurd. Menciona que, aunque no ve muchas transmisiones, se ha interesado en este gremio. Con una última mirada por encima del hombro a Alus, le dice que siga entreteniéndolo durante mucho tiempo. La confrontación se desvanece en un último recuerdo de aquel antiguo grupo, acurrucados dentro del cadáver de un dragón de fuego abatido. Cuando un compañero expresa su incredulidad de que se lo vayan a comer, Alus explica que es una comida común en su pueblo. Al oír que la carne del cuello es deliciosa, el grupo decide empezar a diseccionar a la criatura. Él se sienta en el dormitorio del gremio Sol Dorado, viendo una transmisión que presenta las noticias más candentes del día. La enérgica presentadora con rasgos de gato anuncia que la noticia más llamativa es la del gremio Estrella en Ascenso, Sol Dorado. Informa con entusiasmo que alcanzaron más de 100.000 espectadores simultáneos en su punto máximo y superaron los 80.000 registros de fans. La protagonista de la transmisión, Misuri, se ríe, admitiendo que escuchar el éxito expresado tan claramente es un poco vergonzoso. Alus, sosteniendo una taza, sonríe y le asegura que aún así es increíble. Ella levanta su vaso, mareada de emoción, proclamando que a este paso, su próxima transmisión definitivamente superará el 1.000.000 de espectadores simultáneos. Alus la observa con expresión cansada, notando lo rápido que se ha emborrachado de nuevo, agradecido de que solo estén en el dormitorio. Su entusiasmo resulta ser demasiado, y pronto se desploma sobre la mesa, profundamente dormida. Con una sonrisa pacífica, murmura que está muy contenta de haber seguido buscando todo este tiempo. Sin embargo, antes de desmayarse, se había animado de repente, dándose cuenta de que había una historia que aún no había contado. Anunciando que era el momento de un relato de su pasado, se preparó para hablar mientras Alus le servía otra bebida, aceptando escuchar. Su historia comenzó hace 10 años, en una carretera cerca de Graham. Una Mesiore mucho más joven recuerda entre lágrimas cómo había seguido en secreto a sus padres, solo para caerse de su ruidoso carruaje. La caída la dejó varada y sola. De la espesura, emergió una bestia masiva parecida a un lobo, gruñendo, y se abalanzó sobre ella. La niña aterrorizada solo pudo soltar un grito desgarrador. Las fauces de la bestia se cerraron de golpe con un crujido violento. Sus colmillos, sin embargo, no se hundieron en la niña, sino en el antebrazo de un joven aventurero que se había lanzado frente a ella.
Mientras la criatura le destrozaba el brazo, el joven Alus miró a la niña que lloraba, su única preocupación era su bienestar mientras le preguntaba si estaba bien. Aprieta los dientes mientras los colmillos del lobo se hunden más en su brazo, la sangre brota de la herida. Con un gruñido de esfuerzo, clava su espada en el costado de la criatura, silenciando su aullido de dolor. A pesar de la agonía, fuerza una sonrisa para la joven, Missouri, asegurándole que como su hermano mayor es un aventurero, está acostumbrado a esto. La bravuconería se desvanece cuando se desploma junto al lobo muerto justo cuando los padres de Missouri aparecen corriendo, llamándola por su nombre. Ella corre a su abrazo, llamando a su padre y a su madre. Su madre la abraza con fuerza, explicando que vio a una niña de la edad de Missouri caer de su carruaje y preguntándole por qué estaba en un lugar tan peligroso. La joven Missouri le grita entre lágrimas que es porque siempre la dejan atrás a ella y a su hermana. Cerca de allí, Alus se sujeta el brazo sangrante, expresando su alivio de que sus padres hayan llegado a salvo. Se da la vuelta para irse, pero un compañero aventurero lo agarra, regañando al novato por intentar abandonar al equipo sin permiso. El hombre insiste en que deben informar a la asociación rápidamente si quieren recibir su recompensa. El recuerdo se desvanece y volvemos al presente, donde Missouri concluye su historia para Alus. Le revela que la niña que salvó era ella. Más tarde fue al gremio de aventureros en Ream para darle las gracias, pero con solo la descripción de un novato con un brazo herido, no pudo encontrarlo. Ella lo mira fijamente, preguntándole si él es Gozu. Él olfatea el aire, preguntándose si de verdad ha envejecido tanto. Su conversación es interrumpida por una transmisión que anuncia noticias de última hora. La noticia la da una enérgica Streame Chica Gato, que informa con entusiasmo que las clasificaciones de espectadores simultáneos han cambiado. La cantante Melvis ha anunciado una nueva canción, catapultando su canal al primer lugar. Ella continúa, revelando el asombroso número de espectadores, 1.083.562. Viendo la transmisión, Missouri suspira que su primer puesto fue efímero. Alus está de acuerdo, admitiendo que Melvis está en un nivel completamente diferente. Él se sorprende por su comentario. Señala la pantalla y le pide a Missouri que repita lo que acaba de decir. Con una sonrisa orgullosa, ella declara que su hermana es increíble y que ella también tiene que esforzarse más, dejando a Alus completamente atónito por la revelación. Él se quedó mirando, tratando de procesar la información. Missouri, al ver su confusión, explicó con calma que aún no se lo había dicho, pero la famosa cantante Melvis era, de hecho, su hermana mayor. La revelación lo dejó atónito, con la mandíbula desencajada por la incredulidad. Balbuceó, preguntándole si estaba bien antes de intentar atar cabos, preguntándose si había empezado a transmitir por la influencia de Melvis. Missouri lo corrigió con calma, explicando que ella fue quien empezó primero y que, de hecho, le había enseñado todo lo que sabía a su ahora famosa hermana. Sus palabras evocaron un recuerdo del pasado, una Missouri más joven ante un piano de cola, acompañando a su hermana, Melvis, mientras cantaba para un público. Missouri explicó que le producía una gran alegría ver cómo la presencia y la música de su hermana llegaban a gente de todo el mundo. Sin embargo, esa alegría pertenecía al pasado. Ahora, su enfoque era diferente. Lo miró con renovada determinación, explicando que con él a su lado, podría enfrentarse a desafíos distintos al camino de su hermana. Juntos, declaró, animarían aún más el gremio. Pero su apasionada declaración se vio interrumpida cuando de repente se desplomó sobre la mesa, profundamente dormida. Alus solo pudo quedarse mirando, estupefacto por su cambio repentino. Más tarde, después de llevarla a la cama, se sentó solo en la silenciosa habitación, mientras el suelo de madera crujía suavemente. Se miró las manos, mientras las palabras de ella resonaban en su mente, animar, consideró su futuro, con su reflejo visible en el cristal de la ventana. Habría más transmisiones de exploración, lo sabía, pero si las cosas seguían como estaban, sería simplemente lo mismo una y otra vez. Una voz crítica de un recuerdo reciente afloró, afilada y condescendiente. Era Over, recordándole que su reciente éxito en la mazmorra no fue más que un golpe de suerte. El recuerdo, en lugar de desanimarlo, solidificó su determinación. Se puso de pie, con un nuevo propósito claro en su mente. Si se convertía en un aventurero de alto rango, podría contribuir de verdad a este gremio. Sabía lo que tenía que hacer. Mirando hacia la noche, apretó el puño. El primer paso estaba claro, necesitaba aprobar el examen de ascenso de aventurero. Por el bien del gremio, Alus ha decidido presentarse al examen de ascenso a aventurero de rango B. Entiende que, ante todo, el entrenamiento lo es todo, un principio que perfeccionó como el granjero más fuerte del país. Se sienta solo en una mesa, sirviéndose una bebida y contemplando su próximo movimiento. Con una determinación silenciosa, se levanta y sale por la puerta. Sin embargo, su determinación se desmorona rápidamente. Se desploma de nuevo en la mesa, con la cabeza entre las manos, entrando en pánico sobre qué debería hacer específicamente, lamentando haberlo hecho de nuevo. Su espiral de ansiedad es interrumpida por la alegre voz de Missouri desde el piso de arriba, seguida por el sonido de ella bajando a toda prisa para reunirse con él. Su prisa la lleva a una torpe caída por las escaleras. Alus, sobresaltado, corre a su lado y le pregunta si está bien. Aturdida, Missouri confirma que lo está, de alguna manera. Una vez que se ha recuperado, Alus le explica su resolución de presentarse al examen, pero confiesa que no tiene ni idea de cómo prepararse. Missouri sugiere que vean transmisiones de preparación para el examen para aprender estrategias.
Alus se asombra de que existan guías tan útiles, y Missouri propone con entusiasmo que vean juntos la guía de estrategia completa para el examen de aventurero de rango B. Él se da cuenta de que el examen es en solo una semana y expresa su preocupación por la prueba escrita. Missouri se ofrece de inmediato a ayudarle con sus estudios, una oferta que Alus acepta agradecido, diciéndole que es un gran alivio, y así comienza su semana de intensa preparación. Los días pasan con Alus estudiando hasta altas horas de la noche, recibiendo clases de Missouri, atendiendo su granja y perfeccionando su manejo de la espada, demostrando su dedicación a ambas cosas. Cuando llega el séptimo día, es el día del examen de ascenso. Missouri despide a Alus en la calle, saludándolo con ambos brazos y deseándole buena suerte. Él se vuelve, levantando una mano en señal de agradecimiento. Ella lo ve partir con una cálida sonrisa y los ojos cerrados, pensando para sí misma que quería presenciar su nuevo desafío en vivo. Su sonrisa melancólica se endurece entonces con determinación. Aprieta el puño, decidiendo que ella también debería ponerse en marcha. Alus llega a la entrada del lugar del examen de promoción a rango B de aventurero, con su gran espada a la espalda. Se detiene, contemplando el enorme patio repleto de docenas de otros aspirantes, con una expresión de aprensión en su rostro. Se siente inmediatamente fuera de lugar en medio de la multitud. Está llena de gente joven, y siente sus miradas sobre él, lo que le hace muy consciente de su edad y de lo mucho que destaca. Mientras permanece allí, los susurros se extienden entre los examinados. Lo reconocen como el anciano de la gran espada de las transmisiones, maravillándose de su tamaño y cuestionando su presencia. Algunos se preguntan si es un invitado, mientras que otro considera pedirle un apretón de manos, aunque le preocupa que pueda ser una molestia. Un hombre corpulento y jovial se adelanta de repente, extendiendo una mano con una amplia sonrisa. Se presenta como Soyo, confirmando que está hablando con gozo y declarándose con entusiasmo un fan de sus transmisiones. Alus, desconcertado, confirma su identidad pero admite que no sabe quién es Soyo. El hombre se ríe, explicando que también es un primerizo, que ha sido recomendado para el examen por el maestro del gremio. Sorprendido de encontrar un alma gemela, Alus le pregunta por qué alguien como él está haciendo la prueba. Antes de que Soyo pueda responder, la voz de un oficial interrumpe el murmullo, anunciando que el examen está a punto de comenzar. Se instruye a todos los candidatos que dejen sus armas y pertenencias en la sala de espera designada. Con un nuevo sentido de camaradería, Alus se vuelve hacia Soyo y levanta una mano en un gesto amistoso, deseándole suerte. Soyo asiente con una sonrisa confiada, casi afilada, afirmando que ambos deben dar lo mejor de sí. Comienza el examen escrito. La supervisora anuncia que las preguntas son básicas, pero que se requiere una puntuación casi perfecta para aprobar. Cuando Alus mira su hoja de examen, sus ojos se abren de par en par con sorpresa y alegría. Se da cuenta de que las preguntas son las mismas de los problemas de práctica que Missouri le hizo estudiar, y una visión de ella como profesora aparece en su mente. Comienza a escribir con una velocidad increíble, su pluma rasgando el papel. Lleno de una inmensa gratitud por la ayuda de Missouri, se encuentra llenando las casillas de respuesta con una fluidez sin esfuerzo. Su rápido ritmo no pasa desapercibido. Soyo lo observa desde su escritorio, pensando para sí mismo como Alus parecía inculto en sus transmisiones, y sin embargo escribe con tal velocidad. La joven junto a Soyo mira fijamente a Alus, su expresión se endurece con sospecha mientras pregunta en voz alta, ¿estás haciendo trampa? Su acusación es recibida con una firme negativa, pero ella insiste en que deje de mirar a su alrededor. Ignorando la disputa, un supervisor del gremio anuncia el inicio de la prueba de aptitud física. Detalla la secuencia, fuerza, carrera, salto y resistencia, y da instrucciones a los examinados para que formen parejas. Alus, impasible ante la acusación anterior, se truena los nudillos con confianza, listo para el desafío. Se le acerca rápidamente un examinado calvo que le pide formar equipo, proponiendo que empiecen con abdominales, donde un compañero sujeta los pies del otro. Alus acepta sin dudarlo. Por dentro, el hombre calvo sonríe, planeando sujetar los pies de Alus sin firmeza para aumentar la carga y sabotear su rendimiento. En el momento en que el supervisor grita, comiencen, Alus estalla en movimiento, realizando abdominales a una velocidad vertiginosa. La expresión engreída de su compañero desaparece, reemplazada por una de puro esfuerzo mientras lucha por mantener el agarre en los pies de Alus. El saboteador está abrumado. Se da cuenta con creciente horror de la increíble presión que emana de las piernas de Alus, siente que saldrá despedido por los aires si no se aferra con todas sus fuerzas. Un grito de sorpresa se le escapa de los labios. Los dos están enfrascados en una lucha silenciosa e intensa, cara a cara, mientras el poder puro de Alus lleva a su compañero a su límite absoluto. De repente, la fuerza es demasiada para contenerla. El hombre calvo es lanzado violentamente hacia atrás a través del campo de entrenamiento. Lo siento, grita Alus mientras su compañero sale volando. Se estrella contra un muro de piedra con fuerza suficiente para destrozarlo, quedando incrustado en los escombros. El supervisor actúa con rapidez, pidiendo al equipo médico que lance un hechizo de curación y ordenando a los demás examinados que continúen con la prueba. Una sanadora atiende inmediatamente al hombre herido. Poco después, el hombre despierta, aturdido. El supervisor le informa de que la medición de fuerza ha concluido y que, si es capaz de ponerse en pie, debe proceder a la prueba de carrera. Se pone en pie con dificultad, decidido a continuar. El supervisor lo observa, reconociendo el espíritu de lucha del hombre mientras se aleja a trompicones para reincorporarse al examen. Mientras los examinados se preparan para la siguiente prueba, Soyo se acerca a Alus con una sonrisa amistosa, pidiendo unirse a su grupo para la carrera. El supervisor anuncia que correrán en grupos de 5. Él le aconseja a Alus que siga descansando, pero Alus, incorporándose, se niega.
Insiste en que si descansa, será descalificado, y entonces no podrá interferir, con los ojos llenos de una sombría determinación. Ignorando el consejo, él y Soyo toman sus puestos en la línea de salida para la siguiente prueba, una carrera a pie. Cuando el supervisor grita y ya, arrancan enérgicamente. La velocidad de Alus es abrumadora. Se lanza hacia adelante, dejando a los otros competidores, incluido el saboteador mareado de antes, dando tumbos a su paso. El hombre solo puede maldecir su suerte mientras Alus desaparece en la distancia. Habiendo terminado la carrera muy por delante de los demás, levanta la vista hacia el siguiente obstáculo, una imponente rampa de madera. La siguiente prueba es de salto. Soyo le grita palabras de aliento, diciéndole a Alus que de lo mejor de sí. Con un rápido agradecimiento, Alus se lanza al aire, elevándose muy por encima de la rampa en un salto que deja a Soyo mirando con absoluta incredulidad. Los otros examinados abajo están igualmente atónitos. Observando su silueta dibujarse contra el cielo, se maravillan de la altura de su salto, y uno incluso se pregunta en voz alta si es una especie de fan obsesivo por esforzarse tanto. Las pruebas continúan con el último examen físico, resistencia. Un supervisor anuncia que deben correr 100 vueltas a la pista. Mientras los demás gimen de agotamiento, Alus bebe tranquilamente de una cantimplora, completamente imperturbable. De repente, Soyo se desploma en plena carrera con un golpe sordo. Mira hacia abajo con dolor, dándose cuenta de que sus pies han sido perforados por abrojos dejados en la pista. Su examen ha terminado, ha suspendido con 0 puntos en todas las mediciones. Con las pruebas físicas concluidas, los examinados se reúnen para la parte de artes marciales. Una supervisora explica las reglas, deben elegir entre las armas de la mesa o demostrar artes marciales sin armas. Su pericia será juzgada por maestros de cada disciplina. Alus se dirige al supervisor masculino y le pregunta si hay puntos extra por usar varias armas. El supervisor lo confirma, pero le advierte que perderá puntos si su desempeño con ellas es deficiente. Aceptando las condiciones, Alus empuña con firmeza una gran hacha de petos, listo para empezar. Se movió con fluida maestría, demostrando una forma perfecta con una lanza, un martillo, una espada, un hacha y una daga antes de terminar con artes marciales sin armas. Los supervisores que lo observaban quedaron atónitos por su ejecución impecable con cada arma. Se permitió una pequeña sonrisa de satisfacción, agradecido por haber aprendido el estilo Gosuanigen, una forma que podía adaptarse a cualquier arma. Su increíble demostración atrajo inmediatamente a una multitud en la cafetería del lugar del examen. Fue rodeado por otros examinados, todos gritando sus alabanzas. Uno declaró que estaba en el club de fans, otro que su actuación fue increíblemente genial, y una joven le rogó que le enseñara su antiguo arte marcial. Levantó las manos, tratando de calmar la repentina avalancha de admiradores. Mientras tanto, en una parte más apartada del salón, el saboteador que había herido a Soyo estaba sentado solo en una larga mesa, abatido por el desánimo. Observó a Alus desde la distancia, dándose cuenta de que este era el infame, dios de la plaga, del que había oído hablar. Una ola de pánico lo invadió. Si el maestro del gremio descubría su fracaso durante el examen, las consecuencias serían nefastas. Apretando la mandíbula y mirando con una nueva determinación, se juró a sí mismo que se vengaría. Mientras él ardía de rabia, se desató una conmoción. Un hombre con túnica de sanador corrió a través de un arco cercano, llamando al equipo médico. Alus giró la cabeza, notando que el hombre se dirigía hacia el lugar del examen de subyugación. El equipo apareció llevando a un examinado gravemente herido en una camilla. Los espectadores comentaron la gravedad de las heridas, un sombrío testimonio de los peligros de fracasar en esta siguiente etapa de la prueba. La escena no lo inmutó. Un momento después, una supervisora llamó, el siguiente es Gosu Krosner-san. Le indicó que preparara su equipo en la sala de espera antes de entrar. Él respondió con un simple y firme sí. Más allá de las puertas de la sala de espera se encontraba el lugar del examen de subyugación. Era una vasta arena al aire libre, rodeada por altos muros de piedra y con asientos de observación VIP, construida para pruebas de combate y conquista. Desde esos asientos elevados, dos hombres observaban el suelo de la arena. Uno comentó que el siguiente concursante era el anciano de la gran espada. Su compañero replicó secamente, tú también eres un anciano. Los observadores no eran otros que el presidente de la Asociación de Gremios, Kate Aumann, y el presidente de la Asociación de Aventureros, Begin Bremas. Bremas soltó una carcajada estruendosa ante el comentario de Kate. Ja, ja, ja. ¿Qué lengua tienes, Kate Cohen? Gritó, antes de añadir, más importante, por favor, ponte ropa adecuada. Kate simplemente respondió, es moda, moda. Se sienta con sus compañeros observadores mientras Kate Aumann agradece a Ober su apoyo durante un evento anterior. Ober responde que fue un placer, ya que le mostraron algo muy interesante. Su atención se desvía hacia la arena de abajo mientras Alus emerge de una puerta. Los observadores notan inmediatamente que algo anda mal, no lleva su característica gran espada. Un examinador informa a Begin Bremas, confirmando que Alus tiene la intención de realizar el examen con las manos desnudas. Desea evitar matar a los monstruos, simplemente queriendo medir sus propias habilidades. Begin Bremas estalla en carcajadas, impresionado por la pura arrogancia y confianza del hombre conocido como Gosho Krosner. Antes del examen, había discutido su estrategia con Missouri. Explicó que la prueba escrita había ampliado su perspectiva, donde antes solo pensaba en derrotar a los enemigos con su espada, ahora entendía la importancia de la creatividad y el ingenio. Su nuevo plan era luchar explotando las propias características de los monstruos. Le admitió entonces que, a pesar de sus palabras seguras, no estaba del todo seguro de que sus tácticas fueran efectivas. Le pidió su opinión sobre su plan, con un atisbo de incertidumbre en su rostro.
Missouri simplemente sonrió, comprendiendo su petición. Su aliento silencioso era todo lo que necesitaba. Con renovada determinación, afirmó que todo saldría bien. De vuelta en el presente, las puertas de la arena se abren con estruendo. El examen de subyugación es conocido por su surtido aleatorio de monstruos, y esta vez no es diferente. Un champiñón pesado, una ameba venenosa gelatinosa y un goblin común con un garrote emergen en la arena. Observa a sus tres oponentes desde el otro lado del patio de piedra, una expresión de comprensión cruza su rostro. Ve su camino a seguir. Mientras la orden de comenzar resuena en la arena, no duda. Corre directamente hacia el champiñón de movimiento lento, acortando la distancia en un instante y agarrando uno de sus brazos rechonchos. Su estrategia se vuelve clara. Sabe que acercarse a la criatura hace que libere esporas venenosas. Con un poderoso tirón, levanta al monstruo entero y comienza a balancearlo en un amplio arco, con la intención de dispersar esas mismas esporas por el campo de batalla. Blande al monstruo hongo como una masa, comprendiendo sus efectos a la perfección. Aunque la ameba venenosa es inmune a los ataques físicos, la pura presión del viento de su movimiento es suficiente para dispersar sus partes de gel. Mientras tanto, las esporas venenosas envuelven a los Goblins Mob, que salen despedidos por los aires. Las esporas se asientan, dejando al hongo como un tallo marchito. Los goblins se desploman, incapacitados. Alus sabe que, sin su terreno habitual de hierba y árboles para trampas y emboscadas, no son nada especial en un espacio abierto. Sostiene los dos núcleos de la ameba derrotada, preguntándose brevemente si él mismo está bien después de inhalar las esporas. Con la ameba y los otros goblins incapacitados, se acerca al último que queda consciente. Con un grito seco del martillo del dragón, clava la base de la palma de su mano directamente en el pecho de la criatura. El golpe final impacta, y él levanta el puño en señal de celebración, gritando, «Bien». Desde la zona de observación, Vigen Bremas ruge en señal de aprobación, mientras Ober observa con una leve sonrisa y Ked Auman mira con calma. Su momento de triunfo es interrumpido por el sonido pesado y arrastrado de unos pasos detrás de él. Se gira, sorprendido, para ver las enormes piernas de otro examinando acercándose, arrastrando un gran escudo por el suelo. La enorme figura avanza con una expresión sombría, su voz grave y amenazante mientras empieza a hablar. Todo lo tuyo. Todo lo tuyo. Desde su posición elevada, Vigen Bremas pregunta quién es el recién llegado, y Ober se pregunta en voz alta si deberían intervenir y sacarlo. Sin embargo, abajo en la arena, Alus decide dejar que la situación se desarrolle. Se gira para encarar al hombre, preguntando con una sonrisa curiosa si trajo su arma hasta aquí solo por él. Comienza a explicar las reglas del examen, pero el hombre corpulento lo interrumpe, rugiendo, «No te metas conmigo». El rostro del examinando se contrae de furia, con el sudor perlando su frente. Declara que el renombrado Acerus estaba furioso, acusando a Alus de fingir ignorancia mientras cometía actos malvados. La acusación deja atónito a Alus. Su actitud confiada se desvanece, reemplazada por la conmoción y la confusión mientras procesa las palabras del hombre. Incluso Acerus, murmura para sí mismo. Él permanece inmóvil mientras el rostro del corpulento examinando se contrae de angustia. El hombre declara que nunca perdonará a Alus por hacer sufrir a la gente que se preocupa por él. Con un rugido furioso, el examinando levanta su arma, jurando castigar a Alus en nombre de Acerus. Durante el examen, el cielo es repentinamente dividido por una sombra descendente. Un monstruo masivo, parecido a un pájaro, se lanza a la arena, arrebatando una gran espada de las manos de un examinado. Abajo, Alus y el examinado grande miran con incredulidad, preguntándose de dónde podría haber venido la criatura. La gran espada cae limpiamente en las manos de Alus. Él atrapa el arma, sorprendido por su repentina aparición y considerable peso. La criatura aterriza con gracia en el brazo de un recién llegado, un hombre de largo cabello negro. Acaricia con calma la cabeza de la bestia, elogiándola mientras sus garras se aferran suavemente a su guantelete. Al fondo, Alus observa la escena, sosteniendo la espada que le fue entregada. El hombre se presenta como Sema Van Dagger, un aventurero de rango S y domador de bestias. Explica que le pidieron que observara el examen de Gozu. El examinado grande, sorprendido, exige saber quién es y por qué está interfiriendo. Sema se vuelve hacia su bestia, ignorando el arrebato. Le pregunta en voz baja a la criatura si debería deshacerse primero de la molestia, con un tono tranquilo pero amenazador. A la orden tácita de su amo, la bestia se lanza hacia adelante, volando bajo por el patio directamente hacia Alus y el examinado grande, quien retrocede sorprendido. Las garras de la criatura chocan contra el acero cuando Alus levanta la gran espada para bloquear el ataque. Grita, exigiendo saber qué está pasando. Cerca de allí, el examinado grande le explica a otro candidato que Sema es quien ha estado interfiriendo en el examen todo el tiempo. El examinado grande mira a su alrededor, confundido, pero luego ve a Alus defendiéndose de la bestia. Se da cuenta de algo, Sema no lo estaba obstaculizando, sino apoyándolo. Antes de que pueda procesarlo por completo, la criatura reaparece y le clava el pico en el hombro, provocando un grito de agonía. Enfurecido, grita, «bastardo», y aparta a la bestia con su escudo. Mientras cae, le arroja un puñado de abrojos, gritándole que saboree el veneno. Sema observa, su expresión tranquila finalmente se rompe en una de sorpresa. La bestia, sin embargo, simplemente abre el pico y comienza a succionar el veneno directamente de la herida en su ala.
Alus se arrodilla a su lado, sosteniendo el ala herida con firmeza, su expresión de intensa concentración mientras observa el inusual método de curación de la criatura. Observó cómo la bestia terminaba de extraer el último rastro de veneno de su pata, su pico emitiendo un siseo final y suave. Sin embargo, el dueño de la bestia, Sema Vandager, parecía abrumado por todo el asunto. Mirando al examinando corpulento que aún yacía en el suelo, declaró que la situación era excesiva e insistió en que todos debían calmarse y hablar primero. Decidiendo calmar la situación, recogió a su pequeña criatura e instruyó a los otros examinandos que dejaran el asunto en manos de los supervisores. Luego se dirigió a Alus, quien se arrodilló y le ofreció una botella de alcohol para desinfectar la herida. Sema aceptó agradecido, dándole las gracias a Alus por salvar a su niño. Mientras este pacífico intercambio ocurría, el examinando corpulento comenzó a moverse, luchando contra el agarre de otro hombre y gritando que lo soltara. Ignorando la conmoción, Alus se puso de pie y se enfrentó a Sema directamente, queriendo confirmar algo. Le preguntó a qué se había referido Sema antes sobre que le pidieran observar el examen. Sema le sostuvo la mirada, preguntándole qué era lo que quería saber. Su tono cambió, volviéndose agudo y directo. Cuestionó cómo Alus, un mero aventurero de rango C, había logrado obtener permiso para explorar una mazmorra de rango S. La implicación fue clara cuando lanzó la acusación: hiciste trampa, ¿verdad? La acusación lo tomó completamente por sorpresa. Alus empezó a sudar, negándolo con vehemencia. Insistió en que no fue trampa, explicando que su grupo había seguido los procedimientos correctos. Lejos de la tensa confrontación en el lugar del examen, en los silenciosos pasillos de la Biblioteca Metropolitana de Graham, Messi Reoronia estaba profundamente absorta en su investigación. Su concentración fue interrumpida por un hombre que se acercaba a su mesa. La saludó con familiaridad, reconociéndola como Missouri, e intentó refrescarle la memoria mencionando que había acompañado a Sigurd el otro día. Missouri, sin embargo, simplemente le devolvió la mirada con una expresión en blanco, preguntando, ¿quién? Él tomó su falta de reconocimiento con calma, pidiendo permiso para sentarse mientras explicaba su propósito en la biblioteca: estudiar el estilo de las 4 bestias divinas. Missouri le dio las gracias cortésmente, preguntándole si estaba buscando un texto en particular. Ella escuchaba mientras su acompañante, el conocido de Sigurd, se inclinaba sobre una pila de libros y le preguntaba. Le preguntó si podía usar magia, específicamente para la transmisión y la comunicación. La pregunta le trajo el recuerdo de un momento en una cueva resplandeciente. Recordó a Alus, como Gozu, dejando escapar una luciérnaga y luego creando su propia luz. Ella se había quedado asombrada, dándole las gracias y declarando su deseo de aprender magia de iluminación. De vuelta en el presente, su acompañante continuó, señalando que los textos contenían otros hechizos interesantes. Señaló uno en particular, una magia antigua llamada Caja del Cielo, y reflexionó que parecía útil para la exploración. Su conversación fue interrumpida abruptamente por una bibliotecaria severa, que se llevó un dedo a los labios y siseó para que guardaran silencio. Missouri ofreció una rápida disculpa. Bajando la voz, el hombre cambió de tema. Mencionó que, después de la última transmisión, Gozu se había convertido en un tema candente entre los Bestkin e incluso podría visitar su cat pronto. Missouri infló las mejillas, reflexionando que Gozu se estaba volviendo popular entre todas las especies y que solo necesitaba un movimiento final llamativo. Mientras hablaba, el propio Sigurd se acercó a su mesa. Sobresaltado, el hombre negó rápidamente cualquier fechoría y luego, emocionado, llamó a Sigurd un friki del estilo de las 4 bestias divinas. Comenzó a explicar rápidamente su conocimiento de la técnica del pájaro vermellón, del estilo, que podía cubrir una espada en llamas usando el poder de espíritus menores, todo sin magia. Su explicación ruidosa y acelerada atrajo una vez más la ira de la bibliotecaria. Apareció con una expresión furiosa, exigiendo silencio con una intensidad aún mayor. Mortificada, Missouri se cubrió la boca con la mano, dándose cuenta de que había levantado la voz sin querer por la emoción y que necesitaba calmarse. Mientras tanto, fuera de una puerta fortificada, la confrontación entre Alus y Sema Vandiger continuaba. Sema señaló a su alrededor, preguntándole a Alus si de verdad no encontraba extraña la situación. Alus solo pudo soltar un suspiro de cansancio. Continuó, con la voz teñida de desprecio, afirmando que la existencia de aventureros como Alus era problemática. Con una mirada fría, lanzó una amenaza directa: tal vez debería eliminar a Alus también. Se lanza hacia adelante con una velocidad increíble, sorprendiendo a su oponente, un hombre corpulento con perilla, que se prepara para el ataque. Los dos intercambian una rápida ráfaga de golpes. Sema Vandager toma la delantera, pateando al hombre hacia atrás antes de agarrarlo por el cuello. Se burla de su oponente, preguntándose por qué la gente lo tiene en tan alta estima cuando no es más que un viejo musculoso y bonachón. Su oponente, todavía desequilibrado, esquiva otro golpe y admite que a él mismo le resulta desconcertante. Aprieta los puños, confesando que no tiene idea de qué es lo que tiene de especial, pero que es consciente de que mucha gente lo apoya. Con una mirada de intensa determinación, declara que no quiere traicionar sus expectativas e implora a Sema que le enseñe la mentalidad de un aventurero de alto rango. Sema responde con una sonrisa de confianza, haciendo crujir sus nudillos. Desafía al hombre a que se lo demuestre. El hombre de la perilla se lanza hacia adelante con un potente puñetazo. El repentino cambio de intensidad toma a Sema por sorpresa, quien se da cuenta de que su oponente acaba de cambiar de ritmo mientras intercambian otra furiosa ráfaga de golpes. Él desvía el puñetazo con facilidad y un escalofrío recorre a su oponente. El hombre de la perilla se queda helado, sintiendo que toda el aura de Sema ha cambiado. Sema saca un cuchillo y se lanza hacia adelante.
El otro hombre reacciona justo a tiempo, bloqueando la hoja con su guantelete blindado, apretando los dientes por la fuerza del impacto. Antes de que la pelea pueda intensificarse, un brazo enorme se interpone entre ellos. Suri-san, con el rostro transformado por la furia, interviene y ruge que ya es suficiente. Su expresión se endurece y le advierte a Sema que cualquier acción adicional excedería los límites de la petición. En respuesta, Sema desestima la preocupación con indiferencia, preguntando si Suri-san de verdad cree que perdió el control. Con un gesto de la mano, sugiere que si sus métodos no son de fiar, el trabajo sucio debería ser encargado a Over. Cerca de allí, el defensor de Alus aprieta el puño. Mientras la tensión entre los demás flota en el aire, un hombre corpulento con un moicano dirige su atención al defensor de Alus, ofreciéndole una disculpa por haberlo sobresaltado. Se presenta como Vegan Rimas, el jefe del gremio de aventureros, una revelación que deja atónito al defensor de Alus. Él continúa, explicando que ha estado interesado en el aventurero desde hace tiempo. Bremas revela que orquestó el enfrentamiento durante el examen, con la esperanza de presenciar un combate serio contra un oponente digno, pero admite que la situación finalmente causó más problemas de los que pretendía. Una vez dada la explicación, Sema se da la vuelta para marcharse, comentándole a Kairauman que él también fue alguien que no sabía nada. Mientras se aleja, Bremas lo llama, y Kate deja escapar un suspiro de cansancio. Su atención, sin embargo, se centra de nuevo en sus propios resultados. Le informan de que, a pesar del caos, el examen en sí se consideró impecable y que ha ascendido con éxito al rango B. La noticia no logra levantarle el ánimo, se siente patético, abrumado por todo lo que ha sucedido. Al ver su estado, Sema se acerca, extendiéndole una mano y ofreciéndole una lección sobre la mentalidad adecuada para un aventurero de alto rango. Se inclina, con una sonrisa amable en el rostro, y le imparte una simple lección: aprende de tus fracasos. El consejo deja al defensor de Alus momentáneamente sin palabras. Con eso, se da la vuelta, concluyendo su lección con un simple, eso es todo. Mientras Sema se marcha, Bremas se acerca al aventurero aún confundido con una amplia sonrisa, sugiriendo que ahora vayan a ver a su compañero en la enfermería. Miró al aventurero recién ascendido y le preguntó si planeaba apuntar aún más alto ahora que era oficialmente de rango B. El defensor de Alus lo confirmó, declarando su convicción de que si acumulaba logros durante unos 5 años, podría ser evaluado para el rango A. El jefe del gremio explicó que eso era correcto, pero también reveló que, para mejorar la calidad general de los aventureros, la asociación tenía un sistema discrecional para la promoción anticipada de candidatos cualificados. Entonces le hizo una oferta directa al defensor de Alus, declarando que le gustaría aplicarle ese mismo sistema si estaba dispuesto. El aventurero le devolvió la mirada, atónito por la propuesta. Un tiempo después, estaba afuera sosteniendo su nueva insignia de rango B, todavía procesando el hecho de que acababa de recibir una licencia de rango A. Una repentina palmada en la espalda lo sobresaltó. Era Misuri, quien declaró que su ascenso era increíble. Él le explicó su vacilación, señalando que convertirse en rango A significaba misiones más ajetreadas, lo que podría afectar sus transmisiones. Quería consultarla primero. Ella desestimó rápidamente sus preocupaciones, diciéndole que no se preocupara. Insistió en que tenía muchas ideas para transmitir por su cuenta y que no debía perderse una oportunidad como esta. Su aliento solidificó su determinación. Anunció que daría su respuesta más tarde, dándose cuenta con emoción de que ahora podría aceptar mazmorras de alto nivel sin tener que suplicar permiso. Misuri lo miraba, perpleja. Su emoción se desvaneció de inmediato mientras soltaba un gemido, recordando el gran problema y la cantidad de gente involucrada en obtener el permiso para la cueva de cristal azul. Dejando ese pensamiento a un lado, se volvió hacia Misuri con una sonrisa, afirmando que necesitarían coordinarse adecuadamente a partir de ahora. Ella aceptó de inmediato. Con su nuevo entendimiento establecido, sugirió que fueran a comer algo para animarse. Añadió una advertencia amistosa de no beber demasiado, y ella lanzó un alegre grito de acuerdo. Dentro del dormitorio del gremio Serpiente de los Cielos Abrasadores, una puerta se abre de una violenta patada. Un hombre sale volando por el suelo mientras una voz furiosa ruge: «¿Eres idiota?» La fuente de la furia es Acerus, el líder del gremio. Reprende al hombre por suspender un examen, recordándole que la tasa no era gratis. Otro miembro intenta calmarlo, señalando que a su gremio le quedan pocos aventureros. Impasible, Acerus golpea una mesa, quejándose de que las estrictas regulaciones han detenido sus transmisiones de exploración, dejándolos sin beneficios. Resopla que les iría mejor montando un escándalo en un restaurante. Su diatriba es interrumpida por un musculoso compañero de gremio, que menciona haber visto a Gozu en el lugar del examen. Especula que Gozu debe de haber entrenado duro desde que fue expulsado y propone una idea: deberían intentar reclutarlo de nuevo. Se burla de la idea, gritando que es imposible que un inútil se vuelva fuerte en solo medio año. Su atención se dirige entonces a una pantalla que muestra la transmisión de Gozu. Acerus murmura con desdén que no tiene tiempo para ver eso. Sin embargo, sigue mirando y se queda atónito al ver a Misuri, una antigua miembro de su gremio, animando a Gozu. En la pantalla, Gozu se encarga sin esfuerzo de un enjambre de monstruos, lo que deja a Acerus preguntándose cómo se ha vuelto tan poderoso. Su incredulidad se convierte en sudor frío al ver el número de espectadores. Insiste en que debe de ser falso, pero el otro hombre señala que el gremio de Gozu es ahora muy popular, con más de 120.000 espectadores simultáneos. Acerus ruge de frustración, recordando que su propia transmisión apenas alcanzó los 10.000 en su apogeo. Mientras hierve de rabia, el hombre del moño añade sal a la herida, admitiendo tímidamente que se unió al club de fans de Misuri.
Con una expresión fría, Acerus le dice que se vaya. Luego ruge la orden de nuevo, declarando que el hombre está despedido y debe irse de inmediato. Su frustración a punto de estallar, Acerus golpea la mesa con el puño, maldiciendo toda la situación. Él permanece encorvado sobre su escritorio, consumido por su fracaso. Detrás de él, su compañera, Prim, comenta que no esperaba que su antiguo compañero de gremio fuera tan hábil. Sus palabras solo avivan las llamas de su resentimiento. Aprieta los dientes, recordando el pasado y jurando que pronto todos se darán cuenta de la joya que desecharon. Esta amarga convicción se transforma en una nueva y desesperada determinación. Se da cuenta de repente de que debe hacer su propia transmisión más llamativa y espectacular que la de ellos para competir. Sus pensamientos derivan hacia los símbolos de su éxito, imaginando la ciudad de noche. Recuerda Chartreuse, el lujoso restaurante frecuentado por la famosa streamer Diva Malves, e imagina la fortuna que el grupo de Gozu debe estar ganando solo con sus apariciones. Mientras la envidia se agrava, una idea oscura comienza a formarse. Una sonrisa siniestra se extiende por su rostro mientras declara que tiene un plan. Se vuelve hacia Prim, con los ojos encendidos de intención maliciosa. Le ordena que consiga 2 entradas para Chartreuse, dejándola completamente desconcertada. La confusión de ella no le preocupa. Acerus mira hacia adelante, su expresión se endurece en una de pura venganza mientras jura en voz baja, ya lo verás, Gozu. Mientras tanto, lejos de las maquinaciones de Acerus, Misuri y el defensor de Alus disfrutan de una comida. Misuri sonríe alegremente, explicando con una confianza inquebrantable que quienes realmente aprenderán la lección son Acerus y sus seguidores.